Procedo a compartir mi pantallita. Bueno, yo voy a compartir, ¿te parece? Con eso ya lo vamos hablando. Sí, Entonces, perfecto. para quienes se vayan sumando y no se preocupen porque esto va a quedar grabado y ahí vamos a poder debatir. Bueno, hablar de equidad y hablar de gran parte de los desafíos que venimos es perseguir esa búsqueda, es seguir trabajando colaborativamente en promover más liderazgo empresarial, más liderazgo en la región, promover un poquito que más personas puedan hacer parte de este desafío tan importante que se nos viene, que es la industria 4.0, ¿no? Cómo vamos a traer más talento, cómo vamos a lograr retener el talento, cómo vamos a enfrentar en conjunto estos desafíos, y nos aparece dentro de la agenda de la ONU y de la agenda también del Caribe y de América Latina, gracias a la CEPAL, este gran desafío de cómo vamos a promover a través de diferentes programas y procesos colaborativos que este liderazgo pase. Y es ahí donde empezamos los compromisos en equidad de género. Yo acá me quiero adentrar a hablar un poquito de qué planes están pasando. ¿Por qué me quiero adentrar en este slide? Que intenté hacerlo muy resumido. Pero es importante que ya nosotros empecemos a relacionar que ya existen planes asociados a equidad de género en prácticamente todos los países de América Latina. Y existen propósitos, existen metas, existen KPIs que empiezan a medir estos programas. Bueno, tenemos en Bolivia el Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco de desarrollo integral que parte en el 2016, que busca fortalecer la visión de cómo la corresponsabilidad podría entrar dentro de el país como Bolivia. El Plan Brasil 2022, esperen que me pasé, que establece la presidencia de Brasil de la República y que busca incorporar la equidad de género como eje transversal en la competitividad del país. El Plan Chile, Plan de Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres, que hoy lidera el Instituto Nacional de la Mujer, CERNAMEC, y que digamos que a través de este Instituto CERNAMEC se van desarrollando diferentes iniciativas que hoy se mantienen, y pues ese programa buscaba cortar la brecha de género del 2011 al 2020. Y ahí podemos adentrarnos a la norma ICH, que parte de la norma ISO de equidad de género, que varios de ustedes pues están certificados. Colombia, que entra el Plan Nacional de Desarrollo del 2014-2018, que buscaba promover paz, equidad y educación. Y pues resaltar que también durante el trabajo que hizo la vicepresidencia del presidente Duque, se impulsó mucho el plan de certificación voluntaria a las empresas en torno a este proceso. Costa Rica parte con un Plan Nacional de Desarrollo que parte por el Ministerio de Políticas Económicas, también en el 2015, que parte con el fin de potenciar la parte de equidad. Ecuador, que parte con el Plan Nacional del Buen Vivir, que incorpora la conciliación entre la vida familiar y laboral del 2013 al 2017. El Salvador parte con equidad en el Plan de Productivo, Educado y Seguro, que es un plan que parte del 2014 al 2019, donde se empieza a incorporar la equidad como una prioridad. Entre estos se suma Guatemala, que es un plan que es el plan Captun de nuestra Guatemala al 2032. Haití, el plan de emergencia y desarrollo emergente para el 2030. Honduras, que parte en plan Visión País del 2010 al 2038 y el Plan de la Nación del 2010 al 2022. México en el Plan de Desarrollo Nacional del 2013 al 2018, Nicaragua en el Plan de Desarrollo Humano del 2012 al 2016 y Paraguay en el Plan al 2030 de Desarrollo Paraguay. Todos estos programas que parten, como ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos empiezan a partir del 2015 y empiezan a incorporar la visión de equidad. La gran pregunta es ¿por qué? ¿De dónde viene este marco? ¿Qué fue lo que motivó a la región a sumarse a la visión de equidad de género? No sé quién me pueda comentar aquí, porque empiezan todos estos programas a venir desde el 2015 y que empieza a motivar a los países a empezar a dedicar presupuestos a esta área. A ver quién se anima y me cuenta. Bueno, acá me faltan países, ¿no? Me faltan más países que están trabajando en eso, como Uruguay, que también tiene su propio programa. Bueno, Vicky, ¿tú qué crees que motivó a que los países empecemos, sobre todo en la agenda de la CEPAL, que empezó a ser una agenda bastante de desarrollo de la competitividad? ¿Qué motivó a los países a empezar a incorporar la equidad de género como un foco dentro del desarrollo país? Bien, Clau, mira, yo creo que
los tiempos, a medida que pasa el tiempo, o sea, a medida que pasa el tiempo, va cambiando, por supuesto, la historia y creo que la mujer como género ha aumentado su potencial y, por supuesto, todo lo que son industrias farmacéuticas, alimenticias, como ha crecido el género de las mujeres en cargos importantes. Entonces yo creo que también quizás la diferencia en sueldos o también en tratos ha incentivado a que se creen este tipo de normativas para las empresas. Y yo creo que eso igual es una motivación no solamente para, no sé, para la industria farmacéutica o algún tipo de industria específico, sino también que se pueda propagar a través de Latinoamérica y el mundo. Sí, ese es Claro que sí. como mi punto de vista. Claro, y también hablar que la ONU nos establece una serie de desafíos a nivel mundial y uno de esos está la equidad de género y de esto Correcto. nos establece que para todos los países que hacemos parte de la ONU y que estamos siendo parte de la OCDE en búsqueda del desarrollo sostenible de todas nuestras economías, pues ya nos establecen esta meta mundial, ¿no? En que tenemos que incorporar programas formales y desarrollo formales y presupuestos formales a potenciar las estrategias de desarrollo basados en una de estas verticales que es equidad de género, ¿no? Entonces, esto impulsa a que todos los países que pertenecemos a la ONU y a la OCDE queramos ser parte y tenemos que empezar a destinar recursos. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los grandes puntos que tenemos que trabajar ahora es gran parte del proceso de equidad y de lo que vamos a entrar no viene de una vertical solamente privada, ¿no? Esto es como en compliance, va a entrar una parte privada, pero va a haber un trabajo colaborativo que tengamos que trabajar con el sector público. Y uno de los puntos más importantes es que nos apoyemos del sector público. Hoy en Chile tenemos CERNAMEC, que es un organismo que nos permite adquirir capacitaciones, orientación en torno a la equidad, y no solamente a la equidad, sino a los desafíos más grandes que se vienen, que vamos a tocar acá dentro de las empresas, cómo enfrentamos procesos de violencia intrafamiliar, cómo somos canales de manejo, porque eso es un punto que hoy es difícil, ¿no? Cómo desde organización voy a recepcionar. Entonces ya estos planes nos establecen unas bases. Y se empieza a hablar de otros temas, ¿no? Se empieza a hablar de un tema que ha sido un tema bien interesante también políticamente en los últimos encuentros, que es la paridad. Entonces, tenemos la parte de políticas y programas en torno al enfocar o destinar recursos dentro de los diferentes países de la región para equidad y empieza a hablar de la paridad. ¿Qué es la paridad? A ver quién me cuenta acá, a ver si se animan y no me dejan hablando sola. Hay Cristian, Diego, que los tengo aquí, que me cuentan qué es la paridad. ¿Mm? A ver, ¿quién se anima? Vicky, si no se anima, Cristian y La, Diego. la paridad es como la relación o semejanza entre dos cosas. Creo que ese es el significado. Yo creo Ya, que eso tiene fue que ver buscado en más el con diccionario. una... Sí. Esto fue buscado en Google. ¿Verdad? Vicky, No, importante. eso es lo que tengo yo entendido como paridad. Como una representación igualitaria o equitativa de todo, desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, cuando hablamos de paridad de género, es que hayan tanto hombres como mujeres, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de comités bipartitos, estamos hablando de representaciones de empresas y también de representaciones de colaboradores, que todos estén representados, básicamente. Claro, y hay un punto que tocas, Maripaz, la búsqueda de la representación. Entonces, cuando hablamos de paridad y empiezan a haber procesos de paridad, lo que estamos buscando es poder garantizar que haya la representación suficiente para tener todos los puntos de vista dentro de la construcción de reglamentos, toma de decisiones. Pero acá hay un punto que no se habla, la dificultad de la paridad. Nosotros a lo largo de las charlas que hemos hecho en MEI hemos hablado un poquito acerca de lo que son los sesgos de género, y bueno, también construcciones que hemos venido a raíz de nuestra historia que son muy válidas y hacen parte de nuestra formación de la historia, pero que contribuyen a que existan algunas brechas. Hablemoslo, por ejemplo, en las carreras STEM o en la facilidad que puede tener una niña o un niño que juega con un robot, a una niña o un niño que juega con una muñeca con su habilidad de poder trabajar en ciencia. Entonces, hay brechas que hoy socialmente van a ir contribuyendo a que hoy exista una brecha real en el campo laboral, porque
hoy existe una brecha real en el campo laboral. Y gran parte de esa brecha real no es tan fácil resolverla con imponer una cantidad de hombres y mujeres en roles, porque es un poquito más desafiante allí, porque ¿qué han hecho grandes multinacionales o grandes consultoras como McKinsey, que salen aquí, yo sigo y admiro mucho, y una gran consultora estratégica, muchos de ustedes podrán trabajar con ellas en ese punto, pero ¿qué ha hecho? Vamos a impulsar un programa de paridad, entonces vamos a traer, tenemos que tener la misma cantidad de trabajadores, hombres y mujeres. Desafío. Ya, pero ¿qué nos encontramos ahí? Nos vamos a encontrar que van a existir brechas académicas, van a existir brechas que van a poder impactar en la meritocracia de los procesos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo empezamos a enfocar la paridad desde un punto de vista de enfocarnos en las brechas que tenemos y cómo cerrar esas brechas como organizaciones y como sector público y privado? ¿Qué brechas me refiero? Hablemos de brechas de conocimiento, brechas de habilidades que se pueden adquirir a través de programas. Yo hablo desde habilidades técnicas, operativas, de análisis de datos, pero uno de los desafíos que más nos ha traído la paridad es ese rol no solamente en promover la paridad, sino en cómo vamos a cortar las brechas que podamos tener entre un hombre y una mujer en determinados conocimientos para que el sistema siga siendo meritocrático. Porque eso es un debate bastante grande y aquí quiero escucharlos a ustedes porque si nos damos cuenta, desde 1991 Argentina empieza a hablar de la paridad y empieza a hablar que haya un porcentaje de 30%, Bolivia empieza con un 50%, Brasil empieza a un 30%, Chile parte en el 2015 que los diputados o senadores declarados en partidos ni hombres ni candidatas mujeres podrán superar el 60%. O sea, ya empieza a decir ninguna de las dos partes puede superar un 60% en las decisiones parlamentarias. Colombia en los partidos políticos, que empieza a establecer que haya paridad, no nos establece un porcentaje, pero sí que exista paridad. Costa Rica en todos los cargos de elección popular, Ecuador en todo lo que son pluripersonales y parlamentarias, agencias, bueno, entonces empezamos a ver, sí o sí se establece en toda la región la importancia de la paridad desde 1991 y empieza a tomar un rol muy fuerte desde el 2009. Bien, pero ¿qué gran desafío tenemos acá? ¿Cómo empezamos a hacer que la paridad se convierta en algo meritocrático? Y es ahí cuando empezamos a analizar cómo estas políticas van a impactar en nuestras compañías. Porque hoy claramente son políticas, como les comento, llamémoslas así, políticas voluntarias, ¿ya? Gran parte de las políticas de equidad de género hoy se enmarcan en un marco voluntario. ¿Qué significamos voluntario? Que nosotros podemos crear nuestros sistemas de calidad ya sea basados en normativas locales o internacionales, certificarlo o en su defecto montarlo para así contribuir a la mejora de la productividad, mejora del trabajo de nuestros colaboradores, mejora de la conciliación laboral y personal, de la constancia de los colaboradores. Pero la gran pregunta es, ¿esto tiene un destino a ser obligatorio? O sea, podríamos empezar a ver que esto va a ser un desafío en las compañías ya para poder incorporar, por ejemplo, obligaciones en cuotas dentro de las organizaciones. Y es ahí donde se nos viene ese desafío a largo plazo de pensar que probablemente sí puede pasar, probablemente es algo que se puede ver en el marco político de cada país y es cómo vamos a enfrentar desde los programas de selección en el caso que existan brechas, porque hoy podemos ser francos, vamos a poder trabajar en los programas de selección, pero ¿cómo hacemos que nos llegue un proceso de selección paritario? Yo creo que quienes trabajan en sus organizaciones se podrán dar cuenta que no es tan fácil, ¿no? O no sé, quién trabaja acá en selección, pero habrán cargos donde nos cuesta más tener un proceso paritario. ¿Quién me puede contar o me da su experiencia acá como para que me cuente y no me quede hablando solita? Mm. A ver, ¿quién se anima? Igual yo creo que por acá hay empresas que están implementando la norma de equidad de género en sus empresas. 3262, La la chilena. 62. Ah, muy bien, vamos a hablar de eso. Entonces sería bueno que pudieran también dar su punto de vista y cuál sería, cómo sería su Sí, experiencia. porque uno de los desafíos más grandes que se nos viene es selección. O sea, Correcto. es uno de los puntos unitarios y primarios que parte porque es donde se acoge primero la norma. ¿Cómo garantizamos que los procesos de selección sean paritarios, sean equitativos? Empezamos a eliminar algunos puntos que pueden generarnos conflicto, como sexo u otras variables, pero el gran problema entra es cómo logramos capturar talento en torno a estos focos. Entonces yo creo que ahí entra dentro de lo que hablamos de equidad y paridad, hoy es un proceso voluntario, estamos en un camino, un proceso que probablemente puede llegar a ser obligatorio en términos de cuotas dentro de las organizaciones o para poder adquirir, por ejemplo, licitaciones públicas,
Entonces, ¿cómo vamos a lograr atraer talento en procesos, digamos, más meritocráticos, pero sobre todo que garanticen paridad? Y es ahí donde todas estas normativas vamos a seguir viendo el trabajo público-privado. Por ejemplo, hoy para las organizaciones que estamos en búsquedas de procesos de selección paritarios, una de las herramientas que tenemos son las universidades. ¿Por qué las universidades? Porque a través de estrategias que hagamos de formación, de sensibilización, de posicionamiento, podemos empezar a hacer alianzas con universidades que nos puedan permitir traer talento, tal vez que no está con tanta experiencia para roles que necesitamos formar, sobre todo en el sector farmacéutico, que tiene procesos muy específicos, y que nos permita probablemente con la universidad construir mecanismos de selección más paritaria. Pero partir haciéndolo solo cuesta. No sé ahí cómo les ha ido a ustedes, pero cuesta poder llegar a una entrevista con 3 y 3, por ejemplo. O, por ejemplo, llegar con una entrevista que hayan 2 y 2 con las mismas condiciones meritocráticas. Entonces, es ahí donde va a haber un proceso de robustez, como nos pasa en compliance, que es un proceso de ponernos metas conseguibles, logrables, en términos de la paridad. Porque yo les quiero decir, si hoy nos ponemos de la cabeza cuando empezamos a implementar la norma, que en todos nuestros procesos de selección van a ser paritarios de inmediato, yo les quiero ser franca, no lo vamos a lograr. Y yo quisiera decirles que sí, pero no les quiero mentir. Así que partamos desde la base de empezar a establecer, por ejemplo, las ofertas laborales que sean sin sesgos de género, empezar a trabajar que, por ejemplo, en las primeras entrevistas, que definir muy bien en los roles de cargo qué pueden ser variables flexibles y ahí poderlo ir trabajando. No sé si alguien de ustedes me cuenta cómo va con esos procesos de selección en torno a paridad. A ver si alguien se anima por ahí a contarme. Están todos muy silenciosos, ¿no, Vicky? Entonces, bueno, ya vimos un poquito el tema de Mira, claramente los ahí, planes de ahí equidad. Mari Paz ¿Sí? levantó la mano. Ah, sí, Mari, eso, genial. Tú que nos cuentes tu experiencia. Sí, me hace harto sentido, Claudia, lo que mencionas con respecto a la selección, porque claramente es un desafío y ponerse el tema de que vas a hacer paritaria la selección o la llegada a la entrevista es bastante difícil. Yo creo que tiene que ver con cada industria, con cada organización. Nosotros nos hemos puesto el desafío de al menos que en cierto porcentaje de procesos que vamos aumentando en la medida que vamos avanzando en el tiempo, tengamos al menos una mujer en entrevista, porque los cargos que nosotros mantenemos son mujeres, o sea, son cargos que generalmente son muy relacionados a los hombres. Por ejemplo, técnico de mantención. Me cuesta encontrar una mujer para poder entrevistar para un técnico en mantención. Porque es tal como tú dices, esto viene desde la universidad, incluso desde los institutos técnicos profesionales. No hay muchas mujeres que estén estudiando este tipo de carreras, por tanto, no hay mucha oferta. Entonces, creo que una buena estrategia es primero ver los procesos de selección. ¿Qué representación tienen? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres estás entrevistando? En todos tus procesos, ¿tienes al menos una persona de cada sexo? Si es así, por ejemplo, si tienes un 30% de procesos en que tienes tanto hombres como mujeres en las entrevistas que van a selección, año a año te puedes ir poniendo una meta. Por ejemplo, ya este año es un 30, bueno, el próximo año va a ser un 40 y el subsiguiente un 50. Y así ir subiendo, eso es lo que nos ha servido a nosotros. Pero no tan solo eso, tiene que ir acompañado con un programa de sesgos, ya no tan solo en las personas que seleccionan, que también lo mencionaste, que muchas veces, no sé, pues dicen, bueno, una empresa logística seguramente van a querer un hombre, dice el reclutador o el psicólogo. No tan solo eso, sino la jefatura al final. Al final de la decisión, la sensibilización con respecto a la temática, a poder dejar un poco de lado los sesgos, a que entre la meritocracia y todo lo que estamos impulsando es lo que te lleva a finalmente tener más mujeres en la industria. Ah, y ahí lo dije. Ahí salió Con perfecto. el nombre de la Pero fíjate, organización. ahí salió. Pero fíjate, Maripaz, ¿por qué este debate es interesante? Porque parte de una premisa del diagnóstico. Y yo creo Exacto. que de entender tus procesos. Y esa premisa la podemos ver que en los programas se tiene claro, pero es el punto de partida para las organizaciones que hoy queremos conocer los puntos iniciales.
Y un buen punto son los KPIs. ¿Cuántas personas tenemos en las áreas donde estamos seleccionando? Tú lo mencionaste, ¿cuántas personas nos están llegando a los procesos de selección? ¿Cuántas personas, qué tipo de rotación tenemos? Por ejemplo, a mí en mis organizaciones me rotan más los hombres. Mira, fíjate, tengo mayor rotación de hombres y estamos investigando, oye, ¿por qué no rotan más los hombres? Entonces nos hemos dado cuenta que hay menos instancias de conversación, les cuesta un poquito expresar más sus problemáticas, entonces empezar a Mira, diagnosticar, ¿sí? No sé si a ti te pasa, bueno, tal vez no sé cómo sea tu sí, experiencia, pero a mí mi tasa de rotación de sí. hombres es altísima. No sé, No, es algo... la mía parecía entre hombre y mujer, pero nosotros analizamos todos nuestros Mm, KPIs de recursos humanos, por ejemplo, están bien, analizados con la variable género, que al final es tremendo, porque, por ejemplo, siempre se pensaba, estaba la idea de que las mujeres eran menos productivas de los hombres, que los hombres. Cuando separamos las variables, eran igual de productivas que los hombres. O que las mujeres se tomaban más licencias o tenían más atrasos o ausentismo que los hombres. Y no era, cuando separas por género te das cuenta que no es así. Entonces, sí tiene que ver mucho con los KPI, Claudia, concuerdo totalmente contigo, porque eso nos permite visibilizar y sacarnos varios sesgos con respecto a las temáticas. Así que por lo menos yo, mujer y hombre, la rotación es bastante similar. No te podría decir, mira, bien. tengo más rotación de mujeres o más rotación de hombres. No, yo Es tengo de bastante hombres, similar. todavía estoy trabajando en eso, como ¿En qué potenciamos pasa? qué está pasando, cómo logramos trabajar. Pero creo que ahí partimos desde el punto. Todos estos planes de equidad, como nos dice Maripaz, parten desde una visual de el objetivo, pero una identidad propia de en dónde estamos. Y creo que ahí es determinante partir con pocos KPIs. Mi invitación es que podríamos partir, por ejemplo, con KPIs de selección, cuántos hombres y mujeres estamos teniendo en procesos de selección, KPIs de rotación, como tú hablabas de por género, y KPIs también de cantidad de profesionales, no solamente de la compañía, sino en áreas determinadas, porque pues las áreas también sesgan, ¿no? No es lo mismo una administración, entonces cómo podemos ir contribuyendo allá. Bueno, acá les dejo un poco lo de paridad y ahí podemos hablar. El tercer punto que tenemos que hablar es un poco la corresponsabilidad. ¿Y yo por qué les hablo de corresponsabilidad en términos de normas internacionales? Porque así persigamos, miren lo interesante, vimos que todos partieron con programas de desarrollo de equidad de género como planes gubernamentales. Podríamos estar hablando desde el 2015 en adelante, 2014, algunos partieron desde el 2013, pero cuando vamos a analizar las licencias, cuando entramos a analizar cuáles son los programas de licencia de maternidad y paternidad, ahí empezamos a decir, bien, ¿qué oportunidades tenemos? Por ejemplo, Argentina, 90 días mujer y paterno 2 días, paternidad. Entonces podemos empezar a analizar cómo hoy contribuye este proceso de equidad dentro de las organizaciones a cómo manejamos las licencias de maternidad. No solamente a nivel público, sino también privado. Entonces, yo quise hacerles este comparativo de cuántos son los días de licencia que tenemos comúnmente normado dentro de las organizaciones. Puede haber cambiado, pueden haber algunos países que tengan más o menos, pero nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de corresponsabilidad, la gran pregunta es cómo contribuimos a que tanto un hombre como una mujer puedan tener la misma participación en un momento en la crianza de un bebé, ¿no? Y era lo que le decía a Vicky. Vicky va a ser mamá, está lista para eso pronto. Y la gran pregunta es cómo, bueno, ya sabemos que en Chile tenemos alrededor de 24 semanas, que son 6 meses de paternidad, pero nos damos cuenta que un hombre tiene 5 días. ¿Cómo, cómo podemos empezar a potenciar esto y cómo esto nos impacta en los procesos de equidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo les doy esta gráfica hoy para que ustedes vean cómo funcionan las licencias de maternidad versus paternidad en la región. Hay oportunidades, ¿cómo lo analizamos? Sobre todo en un punto que nos sigue hablando las normas, para cuando estamos trabajando en la norma 3262, que ahora, si estoy bien en el número, por si acaso que a veces se me cruza con otras normas. En la 3262 hablamos de la corresponsabilidad y de hecho la norma nos habla de conciliación familiar. De hecho es un punto determinante. Bien, ¿cómo conciliamos familiarmente la participación de una mujer en el rol de madre y el padre? Entonces, uno de los puntos pueden ser las licencias de posteriormente cuando nace un bebé, cuando viene un bebé y las mujeres se tienen que reintegrar. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, acá yo sé creo que hay gente de Chile, de Colombia, de varias partes. ¿Creen ustedes que debería ser similar? ¿Creen ustedes que debería ser transferible? Sé que en Chile es transferible también, pero ¿cómo funciona? ¿Y cuánto es el compromiso? Porque hoy hablamos, ¿cuál es el rol que está haciendo nuestra alta gerencia frente a esto? Por ejemplo, como un gerente general de una compañía que está buscando certificarse recientemente padre, ¿cómo él puede dar un ejemplo de ese rol de
de corresponsabilidad, siendo parte de su licencia. ¿Cómo lo ven ahí? Ahí quiero sus comentarios. ¿Qué les parece esta gráfica? ¿Qué nos dice esta tabla, no? A ver quién se anima. Para que sea una conversación por aquí. Bien. Sandra, Juliana, Pero María. yo puedo también aportar aquí un poco en mi experiencia. Yo, bueno, creo que está como ese paradigma o esa que dice, si contrato a una mujer, me sale embarazada, se me va a ir. Entonces, debería ser, si hablamos de paridad, deberíamos pensar lo mismo también por un hombre. Si la esposa le queda embarazada, el hombre también se me va a ir, ¿no? Entonces, claro, la mujer tiene un periodo más tiempo por el tema de la lactancia, pero también hay que considerar un punto importante en que el hijo se hace por dos, ¿no? No lo hace solo la mamá. Ok, que tenga que lactar, pero en caso de que sean, no sé, parejas solas, que estén, no sé, que sean extranjeros en un país diferente, ¿cómo hace la mujer o cómo se apoya la mujer sin tener el compañero o su pareja para poder ayudarlo en estos tiempos? Entonces, en mi punto de vista, el tema de los días, tanto para los hombres como las mujeres, deberían ser completamente iguales. No sé si el tema de disminuir las semanas o aumentar las semanas, pero sí deberían ser iguales porque el trabajo es de dos y no de uno. Ese es mi punto de vista. Igual Bien, y ahí la también, pregunta, igual también depende mucho del compromiso como persona o como hombre y como mujer hacia la empresa, ¿no? Ahí también entra mucho lo que son los valores que le inculca la empresa al trabajador. Como, claro, como y ahí el punto que es importante, Vicky, lo que tú estás mencionando. Discúlpeme. Bueno, entonces para eso, en torno a lo que conversábamos, el punto es, hablamos primero de los programas de equidad. El segundo tema que estamos enmarcando es precisamente la paridad en los procesos de selección. Ahora, el tercero es cómo manejamos la conciliación familiar. Y uno de los desafíos que se nos viene a las compañías es la conciliación familiar de la familia, valga la redundancia, la construcción de familia, el rol que tiene el hombre y la mujer en la familia y cómo logramos como empresas empezar a cuestionarnos cómo lograr que esa mujer que está llegando a una posición laboral, pongámoslo, una jefatura, cómo logramos que este rol de familia o maternidad no perjudique su plan carrera dentro de la organización y viceversa, cómo logramos contribuir a que esa conciliación exista. Ay, Maripaz, levantaste la mano. Te dejo para que nos cuentes cómo lo ves. El tema de la conciliación es bien complejo, porque yo creo que uno tiene que partir desde la mirada que no hay solo un tipo de familia. Creo que siempre nos estamos como marcando en la familia con los hijos, los hombres, ¿no es cierto?, trabajando, las mujeres quedándose en la casa cuidando a los niños, y resulta que las organizaciones, como son una representación de la sociedad, también tienen distintas variedades, y la conciliación tiene que ver con eso, con esa diversidad. Yo creo que ahí una primera acción súper importante es hacer un levantamiento sociodemográfico de qué es lo que pasa con las personas, y un poquito más allá de la edad, del sexo, o de si tienen hijos o no, ir un poquito más allá, que si tienen alguna enfermedad, si tienen a alguien de cuidado, por ejemplo, si están a cargo de una persona mayor. Yo tengo personas en la organización que efectivamente tienen a su cuidado a sus padres que tienen, por ejemplo, algún tipo de enfermedad. Y eso también es conciliación. El que ellos tengan la facilidad de, por ejemplo, cuidar a estas personas, también es conciliación. Entonces, claro, efectivamente, como lo que uno va cuando hablan de corresponsabilidad al tiro, se acuerda como de la maternidad y la paternidad, que también está súper bien, pero creo que un muy buen punto de partida para una organización que quiere partir con estas temáticas es hacer el levantamiento. ¿Quiénes son mi organización? ¿Quiénes están y qué necesitan? Y ahí uno puede ver y puede lanzar distintos programas, atendiendo también, hay personas solteras que quieren días solamente de flexibilidad porque tienen su vida personal, y eso también es corresponsabilidad, o sea, es conciliación, ¿ya? Así que ese sería como el punto de partida que yo quería mencionar. Creo que ahí, Maripaz, de lo que tú dices que a mí me llama mucho la atención, que tú bien lo estás diciendo, es entrar al detalle, ¿no? De las personas de la organización. Esto se puede trabajar a través de encuestas, por ejemplo, para entrar al detalle.
claramente, como tú decías, partir por la premisa de que hay diferentes familias y partir también por la premisa de que existe, digamos, realidades propias de cada persona según la historia que tiene. Yo quisiera seguir resaltando el tema de las licencias de maternidad, porque si bien sabemos que existen diferentes contextos de familia, esto entra a ser un punto determinante también si bien podemos hablar de que, más que hablar de una desigualdad, vamos a hablar de una equidad, sí debemos ser realistas de que las mujeres en los análisis que hemos visto, una de las gran problemáticas no entra en términos de la educación, por ejemplo, a mujeres que son profesionales, todas pueden acceder tal vez a una universidad o llegar a un punto, pero el punto de inflexión llega en el momento de la maternidad, ¿no? Cómo ese momento de la maternidad puede frenar la carrera profesional de esa mujer y el rol que ella tiene que tomar dentro de la familia. Entonces, ahí el punto que tú hablas, Maripaz, entender esas familias, pero también entender como compañías, cómo logramos que el hecho del formar una familia, sea cual sea, en procesos de adopción, sea cual sea el tipo de familia, pueda promover que haya una corresponsabilidad. Y esto, si se dan cuenta, es muy difícil hacerlo solos. ¿Por qué? Porque si bien las compañías pueden tener el deseo de promover esto, necesitamos un rol también de trabajo en conjunto con el Estado o con las políticas que hayan gubernamentales o estatales. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en las licencias. Un punto importante es cómo poder promover que un hombre, si quiere ser parte del proceso u otro proceso, ¿no? Si tienes, por ejemplo, una madre a cuidado, otro proceso, podemos empezar a utilizar esas flexibilidades o esos beneficios puedan ser transferidos, ¿no? Por ejemplo, yo como mujer voy a volver a trabajar antes y mi esposo pueda tomar ese rol, o en viceversa. Si tengo a mi mamá, a un cuidado de un hermano, entonces creo que ahí entra un trabajo también de análisis junto con las entidades públicas y privadas, que son precisamente estas entidades que estamos viendo acá. Creo que ya se está haciendo, pero hay que conversar un poco estos puntos también que son relevantes. No sé si alguien más quiera contarme algo en este punto, cómo lo han vivido. A mí me interesa conocer sus experiencias, como padres, como madres, como, bueno, en el tipo de familia que tengan, o en la construcción, o en el rol de cuidado, cómo se está viviendo esto en la realidad de sus organizaciones y en su vida. No sé si alguien se anime, me cuente. Aquí tengo a Laura, varios hombres también. yo creo Sí, que tú dime. tocas allí un punto importante en el tema de por lo menos los hombres. Ya quedó en el atrás, que el hombre es el que llega y es quien lleva el sustento a la casa o a la familia. Ahora también la mujer lleva el sustento a la casa, tiene hijos, tiene un cargo importante dentro de una empresa, entonces ahí es donde hay que equilibrar las actividades y las responsabilidades. Por eso es que al punto que yo llegaba de que la cantidad de tiempo de licencia debería ser igual para ambos, ¿no? Para poder atender O estas compartida, ¿no? Porque ahí se puede compartidas. analizar, pero Correcto. claramente. Puede ser una vía, puede ser una vía. Pero a mí me gustaría saber, bueno, acá yo tengo hombres. Por ejemplo, Diego. Diego, cuéntame cuál es tu experiencia, por ejemplo, o alguno de ustedes que se anime a contarnos. Veo Freddy está por aquí, veo Cristian, también tenemos Karina también, Sandra. A ver si también alguno de tenemos ellos se ahí anima. a don Raúl conectado. Raúl también, sí, Raúl. A ver que nos cuentes tu experiencia. Tu experiencia como Bien, pero yo padre. creo que hemos visto tres verticales fundamentales que hay a nivel internacional en la región. Primero, el tema de programas de equidad, que ya están prácticamente en todos los países de la región. Algunos funcionan por ministerios y otros programas desde la presidencia, pero en su mayoría ya está y hace parte de los objetivos, digamos, estratégicos a nivel mundial de la ONU, que nos impulsa y que tenemos que seguir. O sea, por lo tanto, incorporar una política de equidad y diversidad es determinante, ya sea para empresas que van a certificarse o no. Listo. Segundo punto que estamos hablando es el tema de que esas políticas buscan promover meritocracia, pero algo que es paridad, que es complejo. Yo por eso siempre los invitaría más que ver paridad, meritocracia e ir generando KPIs progresivos en torno a la parte de paridad. Y tres, la parte de la conciliación familiar y laboral, que lo puse como licencias, pero podemos entrar en cualquier marco que viéramos de ese rol de cuidado, como Maripaz nos expresó muy bien su experiencia.
Bien, ¿quién se anima a contarme cómo lo ha vivido usted, cómo usted vive esta conciliación laboral y familiar dentro de las empresas y qué estrategias se pueden impulsar? Por ejemplo, una de las estrategias que yo siempre promuevo es la mostrar desde alta gerencia ese compromiso a la corresponsabilidad, que se vea a un gerente, a un director siendo parte o promoviendo eso hace que la compañía vea un ejemplo a seguir, siempre el que vamos a ver liderazgo. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes han visto? A ver si alguien más se anima por acá que me cuente. Ay, yo estoy haciendo democracia y no funcionar. John Freddy, ¿te animas? Raúl. Ahí Raúl, tú ayúdame porque están silenciosos. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, estaba recordando hace tiempo atrás cuando tuve la dicha de ser padre. Obviamente estaba en una compañía recién comenzando profesionalmente, lleva poquito. Y me acuerdo que la empresa era pro también a la equidad y al compartir el contexto de la, de la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. Y me acuerdo que yo disfruté mucho. Fue increíble porque cada ecografía, cada examen médico que yo acompañaba a ver a mis hijos, cuando estaban en eso, era, a mí el resto del día yo podía estar, no sé, todo el día metido en otras cosas, pero esas primeras horas de la mañana cuando llegaba y iba a ver día a día, o sea, mes a mes, iba a ver la ecografía, el médico, la receta y todo eso. Era muy motivante personalmente, o sea, creo que fueron unos 9 meses bastante lindos y la compañía nunca me objetó esa salida. Entonces, esas cosas contribuyen mucho al beneficio, sin trabar, sin poner trabas o procesos a problemas, no a problemas, porque como decía María Virginia, un hijo es de dos y las responsabilidades son compartidas. Y hoy día tiene que ser así. Creo que las empresas y las organizaciones tienen que funcionar así. Para todo hay un tiempo. Yo creo que eso queda en la mente y realmente es muy lindo el poder ser partícipe laboralmente y también partícipe como padre y como familia en este proceso tan bello que es ser papá. Entonces, mirando estas fichas, siento que podrían mejorar y ser más equitativos, ¿no? Desde un punto de vista de corresponsabilidad, que eso también es lo que se busca. Porque acá la mamá también se ¿Cómo lleva. fue después de los 9 meses? Bueno, llega tu hijo, ¿cómo fue ahí? ¿Cómo fue tu experiencia? La experiencia fue que después seguí con el pediatra y los pediatras son una vez al mes. Entonces es un estrés para la mamá si la deja sola y para el papá también, porque el papá no quiere que esté todo bien y todo eso. Pero imagínate cargar una mochila, un bolso, el morral, los pañales, todo. Más encima tiene que ir al médico, no conduce la mamá porque generalmente tiene ese problema de quizá le da miedo conducir porque el bebé está pequeñito. Entonces el papá tiene que acompañar al médico, al pediatra, a las vacunas, todo ese proceso. Entonces es muy lindo. Yo creo que son 2 años muy lindos que a mí me tocaron vivir por mis 2 hijos y realmente siempre recuerdo esa empresa, ese primer trabajo que tuve por esas emociones más que quizás por lo que yo hacía, que también lo amaba, pero me gustaba mucho esa parte humana que había. Te generó un engagement. Tú te comprometiste por la empresa porque sientes que se comprometía contigo y ese es un poco el efecto también que traen estas políticas, ¿no, Raúl? Ahí Juan Gaona levantó la Exacto. manito. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Quería aportar tal vez una perspectiva, no de padre, pero sí de hijo. Creo que puede llegar a ser valiosa desde alguna arista. Y es que realmente yo vengo de un hogar donde mi madre pues fue la que me crió, ¿no? Y en ese proceso de infancia siempre estuve pues solo, precisamente por causas laborales, porque ella nunca jamás renunció a seguir creciendo tanto en su universidad como en su trabajo. Entonces, digamos que aquí se generan varias cosas que me parece interesante que Raúl lo mencione, y es que la paternidad no son 9 meses, es algo más allá de eso. Es un proceso de escolar, universidad, muchas cosas, medicina. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando en una empresa, por lo menos en la que mi mamá estaba en ese momento presente, ella nunca sintió de cierta forma un resentimiento o algo por, digamos, ceder esa parte de la paternidad a una persona ajena? Pero digamos que sí fue un proceso un poquito más difícil para uno como hijo, tal vez crecer sin la compañía de su padre durante bastante tiempo. Digamos que en Colombia, pues yo soy de Colombia,
La ley no contemplaba hasta ese punto qué sucede con las madres que son cabeza de hogar, ¿sí? Una familia que se compone solo de 2 personas. Entonces, pues yo creo que una mirada hacia el futuro está en eso, en comprender cómo se configuran diversas familias según los contextos que viven. De pronto, la mirada de la familia tradicional o esa familia que puede acudir, no sé, a un abuelo o a otra persona de otra generación, tal vez ya está desactualizada, ya hay que analizar otras perspectivas. No sé qué piensen el resto. Gracias, Juan. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí entra esa conciliación. O sea, sabemos que la conciliación de la vida laboral y familiar nos contribuye desde un aspecto claramente social, pero también desde un aspecto de engagement, de cómo logramos que nuestros colaboradores lo que llamamos todos, se pongan la camiseta y sientan que lo que hacen contribuye a su vida personal, no que es algo completamente separado. Y no sé quién más se anime aquí a contarnos si alguien más quiere hablar de esto. Yo quise cerrar acá el punto porque para mí son 3 verticales muy importantes en las normativas internacionales, las vuelvo a mencionar. Debemos crear unas políticas de equidad y diversidad de género, que es importante, sobre todo de equidad. ¿Y por qué lo hablo de equidad y no igualdad? Porque como en Mujeres en la Industria lo hablamos, perseguimos un entorno más meritocrático, pero no implica que todos seamos iguales. Vamos a tener roles distintos y van a haber madres que quieran estar 100% en casa y van a hacer un trabajo increíble, como madres que quieran ser parte de un directorio, como padres que también quieran quedarse en su casa y hacerlo muy bien, y otros padres que quieran crecer y ir desarrollándose. Entonces, esa parte meritocrática juega un rol muy importante. La parte claramente de cómo conciliamos la vida laboral y familiar, y claramente pues la parte ya propia y dura de los procesos de selección y retención de talento. Bien, ¿alguien más se anima, Vicky? Muy silenciosos, vamos avanzando. Yo sigo en mis charlas reiterando y hablando acerca del liderazgo, porque si bien tenemos normativas, de hecho después de esta charla les voy a enviar un documento que consolida todas las normativas LATAM para que ustedes la tengan a la mano. Pueden ver los organismos que certifican, que generan sellos, tanto en los países que ya tienen políticas de certificación como Chile, o procesos que ustedes quieran certificar de forma voluntaria. Pero entra algo que se llama el liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo? Creamos culturas meritocráticas, no solamente no percibir la equidad como algo que nos genera una conciencia claramente corporativa, sino como algo que nos genere una competencia o nos haga más competitivos en la retención de talento, porque les voy a hablar un poquito de los desafíos que se vienen. ¿Y qué es el liderazgo? Que esto yo lo hablo bastante. Es el arte, bueno, esto lo dice Goleman, cada uno tendrá su propia percepción del liderazgo, pero es el arte de la persuasión hacia los demás. ¿Cómo persuadimos, cómo logramos demostrar dentro de las organizaciones que efectivamente las políticas de equidad de género nos hacen más competitivos, nos hacen más productivos, nos hace más atractivos? Porque habla de atracción, porque uno de los puntos ahora ya no se llama seleccionar, ahora se llama atraer, cómo atraemos más talento, entonces cómo somos más atractivos para las personas que buscan incorporarse a nuestras organizaciones. Para mí sigue siendo este punto, que lo reitero en mis charlas, uno de los puntos más determinantes en las políticas de equidad. Entran la acción a través del conocimiento, porque sí o sí tenemos una brecha en todas las políticas de equidad, que es cómo vamos a lograr fortalecer las competencias que podamos tener en un proceso de selección o retención de talento, para lograr promover más meritocracia. Y como para ser más franca, ¿cómo logramos establecer procesos de formación y entrenamiento enfocados también a las brechas que podríamos tener o que puedan influir dentro de la competitividad interna en procesos meritocráticos o de equidad? Y esto es algo determinante y que devenga mucho esfuerzo para las compañías. Dentro de su mirada de selección, dentro de su mirada de formación, hay que incorporar la mirada del cierre de brechas que pueda impedir que vayamos generando construcciones más meritocráticas. No sé si ahí me siguen. Yo que traje algunos representantes latinoamericanas que me parece importante reiterar, y conocer un poquito que ese liderazgo se traduce. Hoy traje algunas mujeres ejemplo, pero en general vamos a ver que en sí la equidad no se percibe la mujer como una víctima, sino es como alguien más que hace parte de la sociedad y que trabaja en por contribuir desde la meritocracia y desde el conocimiento. Por ejemplo, tenemos a Nubia Muñoz, quien determinó un método para prevenir el cáncer con mayor eficacia, que es una colombiana muy reconocida. Marie Curie, que fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, la primera persona, una mujer.
tenemos a Linda Metir, que fue la responsable en generar la fusión nuclear y la única mujer que tiene un elemento periódico dentro de la tabla. Pero hay un punto que me encanta que dice Karen, que es una de las maestras en matemáticas a nivel mundial, que también es ganadora del premio Abel en matemáticas. Dice, de hecho no me gusta que me llamen mujer matemática. Soy una persona matemática que resulta ser mujer y nunca me he sentido a gusto siendo una mujer matemática. Creo que todas las científicas y todos los científicos tienen que ser vistos por el trabajo que hacen. Entonces, hoy una de las misiones que nosotros tenemos como industria es visibilizar más ese trabajo, visibilizar más el trabajo interno de las organizaciones y si bien promover cultura de equidad más que al hombre o la mujer es generar entornos de trabajo meritocráticos y conciliatorios. Y es ahí el gran desafío de estas normativas, porque tampoco queremos tener una brecha que después sea muy difícil de cerrar con otros géneros dentro de nuestras organizaciones. Entonces, la visión de Abel es la visión que quiero transmitirles hoy en todos los programas de equidad. Tenemos que lograr incorporar programas de equidad que consideren aspectos que hemos visto, políticas, visiones, cierre de brechas y conciliación en entornos meritocráticos que permitan que ambas partes sean parte del desafío, no solamente hombres, sino mujeres y transversalmente toda la cadena de colaboradores que hacen parte de nuestras empresas. Bien, no sé si ahí me siguen. Entonces, es importante definir, y esto creo que es un punto determinante cuando hablamos de ciencia, matemáticas, estadísticas y otras variables que son determinantes, logística, que el gran desafío que tenemos que ir cerrando es que no existen roles predeterminados, ¿sí? O sea, no, un género no tiene por qué predeterminar un rol, ni en la ciencia, ni en la matemática, ni en la investigación, ni en la logística. Eso todo lo tenemos claro. Pero ¿cómo logramos comunicarlo? Y es ahí donde parte este desafío organizacional de la política. Cómo desde la política, cómo desde las publicaciones, cómo desde la búsqueda de talento, cómo desde la comunicación de nuestros valores, nuestra visión, nuestra misión, podemos empezar a equilibrar que efectivamente no se generen roles predeterminados para los procesos que hacemos. Y esa es una gran pregunta. Y ahí quiero ideas de ustedes. ¿Cómo logramos empezar a generar en las organizaciones que se valoren habilidades y actitud? Accountable, responsabilidad, compromiso, acción, e ir mitigando o eliminando esos sesgos de género. ¿Cuál es su experiencia? Ustedes que están aquí, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están creando? ¿Cómo lo están contribuyendo? ¿Cómo están viendo que esto se pueda construir dentro de estas políticas que ya nos traen a nivel internacional las entidades? A ver quién se anima y me cuenta. Pues yo me siento acá hablando solita. A ver quién se anima. Sí, ahí estamos. Yo tengo Estamos varios listos, pero ahí aquí. tienen Tengo a Lisa, Angélica, Jenny, a Karina. Bueno, si nosotros tuviéramos que implementar un programa de equidad, entendiendo estos puntos que ya hablamos, bueno, ¿cómo partimos desde la comunicación? ¿Cómo vamos a lograr que nos sentamos todos parte? Porque no podemos hacer solamente que es un programa que busca contribuir a las mujeres, es un programa que busca contribuir a la organización. Bueno, ¿cuál sería ese foco para fortalecer la cultura de las habilidades y actitud meritocráticas dentro de nuestra comunicación en estos programas de equidad? A ver. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te habla Karina. Hola, Karin, ¿cómo estás? Súper Muy bien. Bueno, hay un tema que nosotros tenemos que considerar que es el tema de habilidades. Y bueno, el cuantificar lo cualificable es, creo, uno de los primeros pasos que se tendría que considerar, porque hay sistemas de selección o de atracción, como decías, donde solamente cuantifican. Sin embargo, el tema de las habilidades, el tema de las fortalezas o el tema de las aptitudes de las personas es donde tendría que nacer como los requisitos para que esto se pueda cuantificar y se pueda dar una equidad, siendo que hay cargos que, no sé, almacenes, generalmente dicen hombres. Hay otras áreas, generalmente dicen, en mi caso, ¿no? Industria farmacéutica, hay un área de revisión, generalmente dicen mujeres. Entonces, ahí ya tendríamos que ver ya no hombres o mujeres, sino habilidades. Yo creo que estás llegando a un punto, Karin, clave, las habilidades.
Y yo creo que eso falla mucho en nuestros procesos de selección cuando partimos con el perfil de cargo, ¿no? Cuando empezamos a definir qué habilidades, qué competencias, este punto de empezar a hablarlo más desde el punto de vista meritocrático, como tú lo hablas, más que desde un género, no es tan fácil. Y parte, yo creo que María Paz nos dijo ahí, ella que lo vivió implementando la norma, de un buen diagnóstico, ¿no? De qué está pasando, de cómo estamos seleccionando, pero muy bien, no, muy de acuerdo contigo, Karim. Y el punto es cómo partimos. Bueno, el punto es partir con un diagnóstico, yo creo que sigue ahí. No sé ustedes qué más pueden ver ahí de lo que me están hablando. No sé si Karim o alguien más me quiera contribuir aquí a esta charlita. Bueno, pueden abrir su micrófono con confianza. Entonces, bueno, ya hablamos de que hay que empezar a hablar de esto y seguir claros de que no existen roles. Fíjense en algo. Hay aspectos que podemos empezar sí, a medir cuantitativamente que nos pueden ayudar a detectar dónde podríamos tener brechas y que hoy realmente existen y dependiendo de los sectores en los que estamos van a ser mayores o menores. Por ejemplo, en el área de investigación, tan solo el 30% de las investigadoras son mujeres, pero esto no es solamente por el género. Yo quiero empezar a hablar que empecemos a incorporar dentro de nuestro léxico algo que se llama STEM. Yo no sé si todos conocen o han escuchado el desafío STEM, pero es un desafío que estamos viviendo un poquito más adelante, se los voy a mostrar a nivel mundial en términos industriales, ¿ya? Y es cómo incorporamos más talento en carreras de ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología, ¿bien? Y porque nos falta talento y gran parte de ese talento no lo podemos completar con el talento que tenemos hoy disponible. Vamos a tener que buscar, formar, promover y eso nos está costando casi 25 billones de dólares a nivel mundial porque nos falta talento. Necesitamos más talento en estas áreas. Entonces, entra acá la segunda vía. Queremos equidad, pero también queremos más talento que tenga estas competencias. ¿Cómo desde los roles del mercado público podemos empezarlos a hacer? Y empezamos a darnos acceso que ya hemos llegado, o sea, ya las mujeres participan casi en un 50% en carreras de ciencia, ingenierías, matemáticas, o sea, tenemos la participación. ¿Dónde nos estamos dando cuenta que pasa en las investigaciones doctorales? Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Tenemos muchas ingenierías, tenemos matemáticas, estamos cubriendo la parte de ciencia, se está logrando cerrar ese desafío, pero ahora entramos en la parte doctoral. Y es ahí donde nos hemos dado cuenta que sí el rol de la familia, que sí el rol del cuidado puede estarnos frenando en cómo hacemos que más mujeres lleguen a roles doctorales y investigación. Entonces, ya aquí podemos ver una brecha que ya cerramos, o sea, hemos logrado que más mujeres ingresen, casi 50% estén en carreras STEM, pero ahorita que puedan llegar a investigaciones de más profundidad, tenemos ahí una brechita, ¿verdad? Y todo se traduce hoy en sí a las políticas que vamos desarrollando, es que yo quiero eliminar el sesgo que podríamos tener que estas políticas persiguen el contribuir únicamente a la mujer y más a las personas, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que nuestras organizaciones, nuestros equipos sean más productivos, estén más comprometidos, tengan más engagement, sean más conscientes de lo que hacen, quieran trabajar en torno a un propósito, una batalla por rendir, y nos damos cuenta que ese es el desafío con la mayor cantidad de talento hoy, porque hoy encontrar talento que pueda establecerse en una organización y proyectarse en esta no es tan fácil. Entonces, yo creo que sigue siendo el desafío de las personas. Entonces, esto yo lo he hablado, yo creo que en el último charla que hice del programa que estaba viendo en este mismo momento, por otro lado, que es el de buenas prácticas documentales, hablamos del engagement. Entonces, Claudia, ¿tú me estás diciendo que los programas de equidad me generan más engagement? Sí, o sea, sí o sí. O sea, si hoy queremos hacer engagement, o al fin y al cabo lo que yo siempre les pregunto a las empresas, lograr que nuestro personal se ponga la camiseta, se sienta parte, pueda, porque hoy querer ser competitivo sin personal que esté comprometido es muy difícil. Porque la competitividad actual de las organizaciones se mide por velocidad, primero. O sea, entre más estrictos sean nuestros procesos, menos capacidad de movilizarnos vamos a tener. Así que si no somos veloces, va a llegar otro más rápido que nosotros. Es así, simple. Y lo vemos con los startups, y lo vemos con todos los unicornios, y lo vemos con la cantidad de empresas que hoy, antes teníamos un tiempo de vida de las empresas de ¿cuántos años? 25 años. Hoy, ¿cuánto es el tiempo de vida promedio de una empresa? 12 años. 12 años, o sea, pasamos de 24 a 12 años, nos muestra de que hoy realmente somos susceptibles a los cambios y a lo que el consumidor quiere. Así que si no generamos engagement, vamos a tener rotación de talento, que a mí me ha pasado como emprendedora, nos pasa,
vamos a tener reprocesos y vamos a ser menos veloces. Y eso es lo que tenemos que buscar que no nos pase. Ahí no sé si alguien quiera contribuirme. Esto es un estudio que ya está. Yo esto se lo digo mucho a mi equipo y lo sigo reiterando. Las organizaciones con empleados comprometidos superan el 202%. O sea, y eso lo hago en mis charlas. O sea, si hoy queremos decir que la equidad de género la montamos porque nos obligan bien, pero si montamos un buen programa de equidad y fortalecemos un empoderamiento de las personas en una empresa que tiene un propósito, y aquí les puedo hablar de las empresas B, les puedo hablar del propósito ambiental, comunal, del entorno, vamos a tener empleados más competitivos y eso nos va a hacer más productivos, nos va a hacer más exitosos. Y lo mismo que yo itero, ¿cuál es ese propósito por lo que la gente lucha? Hoy las personas quieren estar en empresas que tienen un propósito más allá del servicio o producto que venden. Entonces, hoy la gran pregunta es, ¿una política de equidad, una incorporación de cualquier que sea este desafío que ya lo ponemos a nivel mundial, me va a contribuir al propósito? Les dejo esa pregunta a ustedes y ustedes me la definen. Bien. En el contexto que hemos venido hablando de las políticas que están pasando a nivel internacional, yo les hice una pregunta al principio, ¿ustedes de qué está pasando? ¿Por qué estamos entrando a priorizar el desarrollo de las políticas de equidad, de que haya más mujeres en la industria, las carreras de ciencia y tecnología? Gran parte de ustedes me dicen, sí, hay una norma, hay unas políticas de la ONU, pero vayámonos concretamente a la revolución industrial, ¿ya? Nosotros cuando partimos nuestra primera revolución industrial, que eso fue más o menos a 1784, y piensen que nosotros como sapiens no llevamos tantos años sobre la Tierra. Nuestro desarrollo parte radicalmente con el uso del fuego y el desarrollo industrial en 1784 que nos permite empezar a reproducirnos y a tener un gran número de empresas y a empezar a crecer industrialmente. Y en esta revolución, el trabajo que hacían personas manualmente lo empezamos a reemplazar por animales de una forma más optimizada a través de la fuerza y el vapor. Esto fue la primera revolución y que nos llevó a utilizar el vapor y el agua como mecanismo. En la segunda empezamos a hablar a través de la productividad y que empezamos a introducir la producción en masa, que fue la famosa revolución de Henry Ford, ¿no? Empezamos a producir en masa y aquí que eran importantes las plantas productivas. Entonces teníamos un gran número de plantas, un gran número de máquinas y producíamos. Entra la Revolución Industrial 3, que parte en 1969, tuvimos un foco y aquí empezamos a utilizar la informática y empezamos a automatizar procesos y empezamos a combinar los procesos manuales con los automatizados. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué vivimos hoy? La realidad hoy. Hoy entramos a la cuarta revolución industrial y es la revolución que hoy nos vincula a algo que se llama el IoT y el IIoT, que es que ya ahora no solamente trabajamos en procesos automatizados, sino gracias a la captura de datos, esos procesos toman decisiones autónomas, ¿ya? Pero ojo porque cuando yo les hablo de esto dicen, bueno, el futuro es que todo lo hagan las máquinas, pues nos dimos cuenta que no. ¿Qué pasó con el caso Tesla? A ver si alguien lo conoce aquí, que me cuente. ¿Qué le pasó a Tesla? A ver si alguien sabe. No, vi que mis compañeros de Webinar me dejaron solita. Estaba aquí contestando que alguien me está escribiendo. Sí, de repente ¿Te conectan. estás buscando en internet? ¿No? Bueno, miren, la automatización no es el negocio, no es como, Claudia me está diciendo que ahora en adelante todo lo va a tomar las máquinas. Nos dimos cuenta que no, porque Tesla intentó hacer una planta donde no funcionaban personas, hizo la planta más improductiva del mundo, porque no es solamente poner máquinas que capturen datos y tomen decisiones, tiene que haber una combinación. ¿Por qué? Porque los humanos desarrollan algo que se llama criterio y es algo que a pesar de que la inteligencia artificial está empezando a incorporar, hoy más que nunca necesitamos personas que entiendan que toman decisiones. Y fíjense, gran parte de nosotros pensamos que nuestro talento se dedica a completar un proceso, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, tenemos gente en la parte productiva. ¿Qué es la persona productiva? Pone una bitácora, ¿no? Completa una bitácora y pone materia prima y hace su proceso. Pero realmente cuando entramos a pensar cuántas decisiones toma esa persona, nos damos cuenta que puede llegar a tomar más de 70 decisiones en un rol de trabajo normal. Y empezamos a pensar, oye, ¿con qué criterio toma esa persona una decisión? Entonces, hoy en la cuarta revolución industrial nos damos cuenta que tenemos una gran habilidad tecnológica, que América Latina está hasta ahora en un proceso de incorporación, pero donde las personas siguen siendo determinantes para la toma de decisión. Entonces,
¿Por qué esto va vinculado a la equidad? Porque si hablamos de equidad sin entender las brechas de conocimiento que podamos tener para enfrentar los desafíos de la industria 4.0, pues no nos va a servir de mucho, porque hoy claramente nosotros estamos incorporando la equidad para tener más talento y profesionalizar nuestro talento en las labores que son más importantes en esta industria. Y yo les voy a contar, miren, yo este caso lo presenté en una charla que hice hace poco, pero se los quiero contar. Chile fue el único país en América Latina que validó su cadena de frío y que hoy en tiempo real monitorea toda su cadena de frío a nivel nacional. Este proceso, bueno, lo trabajamos con Cercal y no se pudo llevar a cabo primero si no tuviéramos un trabajo colaborativo entre el sector público y privado. Y segundo, si no hubiéramos utilizado la normativa, pero tercero, si no hubiéramos tenido un equipo multidisciplinario que trabajase en este proyecto. Logramos validar una cadena de frío que comúnmente puede tomar 2 años en 2 meses. ¿Y qué estamos logrando? Salvar vidas. ¿Y por qué esto se incorpora dentro del conocimiento de las carreras STEM y del desafío de equidad? Porque equidad nos trae este desafío, es que necesitamos más personas con conocimientos IoT, porque hoy en las compañías seguimos llevando muchos procesos manuales. Este es un caso de éxito para la validación de Chile. Entonces, el gran desafío que tenemos como organizaciones dentro de las políticas de equidad es construir una marca que tenga una visión, una misión y unos valores que motiven, que movilicen, que trasciendan de una visión corporativa y vinculen en una visión personal. Claudia, esto me lo dices tú, no se los digo yo, se los dice hoy la realidad que viven muchas compañías y pymes, en la realidad hoy que cada día tienen más desafíos para conseguir talento, que cada día tienen más desafíos para retener talento, y también en una industria donde pues claramente nuestro prestigio no estamos logrando subirlo como lo que queremos hacer. ¿Cómo logramos promover que nuestro sector industrial, nuestro sector farmacéutico, pues sean cada vez más jóvenes quieran trabajar en este segmento? En una realidad muy digitalizada donde tenemos que ir promoviendo que esta marca se convierta en una propuesta donde las personas quieran estar. Entonces quise traerles un poco por qué toda la equidad y por qué la equidad entra a ser determinante en nuestros procesos. Porque yo vuelvo y les digo, yo les puedo hablar de las normas, les puedo hablar de los procesos que se llevan dentro de cada país, ya vimos en aspectos de programas de equidad, de aspectos de paridad, de aspectos de licencia, pero hablemos un poco cuál es la promesa de la industria, especialmente la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué nos dice? Hay varias promesas que nos van diciendo y vamos a tener que empezar a mapear cómo la equidad, ustedes me van a decir si ven que contribuye o no en la parte de talento. Uno de los puntos que está claro es que en la promesa de la industria Pharma 4.0 está la reducción de personal en las líneas de producción y la disminución en que menos personas tengan contacto con el producto, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Lo que queremos es evitar la contaminación cruzada y garantizar que los productos sean más seguros. Eso es claro. Estamos buscando cambiar los paradigmas de las contrataciones. ¿Qué significa eso? Vamos vinculando a que una contratación no va siendo solamente un foco de trabajo donde yo te delego una función, sino vamos generando un vínculo más a largo plazo. ¿Y dónde lo vemos esto? En las políticas de compliance. Hoy, si por ejemplo, se los quiero decir, hoy, si un proveedor que yo contraté, y voy a hacer un webinar de compliance porque llevo hablando mucho de eso, Vicky, tienes que acordarme, porque hay un mundo por ahí en Latinoamérica, ¿ah? Tengo un consolidado de normas que les quiero presentar, de todas las normas que hay en América Latina, porque ustedes tal vez piensan que no hay muchísimas, ¿ah? Vinculadas con Estados Unidos y Europa. Pero dentro de esto, ya las contrataciones o los proveedores dejan de ser proveedores ajenos y empiezan a ser parte de nuestros sistemas de calidad. Nos habla de procesos inteligentes, ¿cierto? ¿Y qué significa procesos inteligentes? No solamente llamar que el proceso captura datos, sino que a través de esos datos toman decisiones. Y lo vemos en los sistemas SCADA o lo vemos en los sistemas de monitoreos en las bodegas, ¿no? Nos captura el dato del monitoreo, pero empieza a tomar decisiones y esto se mapea a través de un sistema que nos permite tomar decisiones. Hablamos de dejar atrás viejas prácticas y viejas prácticas hoy es cómo dejamos atrás el papel, ¿no? Cómo dejamos atrás el proceso también del empoderamiento de las personas. Y ojo con esto, hoy ya la OMS nos habla del empoderamiento de las personas en integridad de datos, en compliance, o sea, ya nosotros como responsabilidad, porque ¿qué es compliance? Compliance habla de la responsabilidad jurídica de una compañía, o sea, ya no es solamente el representante legal, ¿no? Es la empresa que es responsable ante la ley penal y civilmente.
Entonces, lo que pasa en nuestras compañías se convierte en una responsabilidad jurídica, o sea, ya no es solamente la responsabilidad que tenemos como personas o como representantes legales o el rol que tiene el profesional de la salud. Entonces, dejar viejas prácticas atrás es que las personas empiezan a tener un rol determinante en la continuidad del negocio solamente por las decisiones que toman. No sé si todos lo conocen, pero serialización creo que es un punto determinante porque ya los controles y la trazabilidad de los productos no las vamos a manejar solamente por lotes, sino ya se maneja por unidades. Y claramente el gran cambio es un cambio de cultura corporativa, o sea, las políticas de equidad, la política de ética, el código de conducta, las políticas de compliance, nos hace ver que las empresas o las corporaciones dejan de ser entes liderados por personas a ser entes de responsabilidad jurídica individual. Es decir, yo como empresa, Cercal, respondo como Cercal. Y como Cercal tengo una responsabilidad detrás de lo que pasa en mi compañía, a nivel de equidad, a nivel de normativas, a nivel de gestión, a nivel de proveedores. Y este gran cambio es un gran desafío para las compañías. Y recuerden que cuando hablamos de esa responsabilidad jurídica, es la responsabilidad que enfrentamos nosotros frente a las normativas locales o en las normativas internacionales a las que podamos estar conectados. ¿Qué normativas internacionales podemos estar conectados? Por ejemplo, con Estados Unidos a través de nuestros proveedores de servidores. Me gustaría acá hacerle una pregunta, no sé cuántos de nosotros tengamos servidores en Estados Unidos donde utilizamos nuestros sistemas, pero desde ya que tengamos una conexión con Estados Unidos, ya las políticas o normativas de Estados Unidos empiezan a impactar dentro de las políticas que tenemos que adquirir. Entonces, ese cambio cultural deja de posicionar a las personas como entes operativos y empieza a posicionarlas como entes que toman decisiones. Y entra el gran desafío que tenemos, cómo empezamos a gobernar los datos, cómo empezamos a garantizar, y vuelvo a reiterarles, cómo empezamos a ver a las personas como determinantes en nuestros procesos, porque ya no es solamente alguien que ingresa la información en un computador, sino que la ingrese bien. ¿Cómo logro que lo haga bien desde el principio? ¿Cómo logro que entienda la importancia de su trabajo? Porque quieran o no, quienes están acá conectados son líderes, uno de los grandes desafíos es cómo logramos sensibilizar de que hacer bien las cosas desde el principio, y esto no es tan fácil, y eso se los quiero decir. A pesar de que ustedes incorporen tecnología, a pesar de que incorporemos políticas y capacitemos al personal, gran parte del trabajo viene de un criterio, eso lo hablábamos en el webinar de buenas prácticas documentales. Y entra la gobernanza de datos, y en la gobernanza de datos, ¿qué es lo primero que ustedes les van a empezar a pedir ahora? Códigos de conducta y ética, ahí porque me diga quién lo tiene o no lo tiene. Claramente los códigos o políticas dentro de las organizaciones, que dentro de la política ética se une mucho la política de equidad y la política de gobernanza de información. Y me dicen, Claudia, ¿es importante los entornos meritocráticos para lograr esto? Determinante que las personas generen engagement, determinante que las personas generen un vínculo a la empresa, que se preocupen por la marca. Porque si no, ¿cómo garantizamos que no se involucren en situaciones que nosotros les hemos dicho que no lo hagan? ¿O cómo garantizamos que hagan bien las cosas? Es muy difícil. Estamos sujetos a criterio. O díganme acá si no estamos sujetos a criterio. ¿Hay algún proceso que no esté sujeto a criterio? Algunos que estén automatizados, pero en su gran mayoría dependemos de que la persona lo haga. Y imagínense si no, cuando somos organizaciones de 1.500 personas, yo me planteo las organizaciones que tienen sucursales en todo el mundo, ver políticas de equidad o compliance, qué difícil, porque vas a tener que adaptarte a lo que te piden localmente, más lo que piensan las personas, la idiosincrasia de la persona. Bueno, son múltiples puntos. ¿Cómo vamos a cumplir esta promesa? Porque vuelvo y les insisto, hoy la gran medida es despegar o quitarnos de la cabeza que la política de equidad de género va lejos de la continuidad de negocio. Eso es lo que yo quiero, romper esa barrera, porque si bien hoy existen programas enfocados a equidad, todo está en búsqueda de la competitividad mundial en torno a los nuevos desafíos de la industria 4.0. Es allí. Nosotros sabemos que las personas empiezan un rol determinante, necesitamos más talento en las organizaciones. Entonces, quiero que nos quitemos de la cabeza que esto va despegado de las políticas de compliance que tengamos dentro de las empresas, de las políticas normativas que tengamos dentro de las empresas. Es un solo sistema, una sola organización, solo un objetivo, que es continuar viviendo como organización. ¿Y por qué se los digo? Porque hoy tenemos que entender que las políticas de equidad, las políticas de sostenibilidad,
Las políticas en torno al rol que tienen las empresas como personas jurídicas son las que nos harán mantenernos a largo plazo en las empresas. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Hoy, dentro de todas estas políticas que nos están ayudando a empezar a cerrar la política de género, que nos va a ayudar a generar dentro de las organizaciones para alcanzar. Enfrentar las incertidumbres. ¿Por qué enfrentar las incertidumbres? Una de las incertidumbres más grandes que vamos a tener es el talento. Y es algo que se ha vuelto una incertidumbre, sobre todo post-COVID, mucho más grande. Porque pues cada vez vamos a tener nuevas formas de gestionar nuestros negocios. Por ejemplo, los procesos híbridos. Y en los procesos híbridos vamos a tener que aperturar nuestros sistemas que nos exponen a riesgos de ciberseguridad, que nos exponen a ataques cibernéticos. Y esto ustedes me van a decir, Claudia, eso no pasa. Bueno, les doy ejemplo de INVIMA. INVIMA tuvo un ataque cibernético el año pasado donde no se tiene claro el alcance o el impacto. O sea, abrir nuestros sistemas implica impacto en ciberseguridad, en ethical hacking, y vamos a tener que trabajar muy fuerte las políticas de equidad, de conciliación y de sensibilización de los colaboradores hacia la marca. Porque si no, pues vamos a tener eso. Globalización y rápida competencia, vamos a tener más competidores que van a ingresar a nuestros mercados. ¿Y qué es lo primero que nos vamos a empezar a pelear? Los sistemas informáticos y las personas, porque hoy hay gran competencia en eso. Cada vez los clientes van a ser más insatisfechos y más selectivos, y esto vamos a los consumidores de nuestros productos. Nuestros consumidores quieren empresas comprometidas, nuestros consumidores quieren ver empresas que les importa a sus trabajadores, quieren ver empresas que les importa lo que pasa en su comunidad, quieren ver empresas que les importe lo que está pasando en su medio ambiente, cómo impactan. Entonces, sí o sí, en términos de marca nos impactan las políticas de género. No es lo mismo una empresa que está certificada a una empresa que no. Y usted me va a decir, Claudia, ¿eso nos va a hacer vender más? Claro que sí, porque el consumidor hoy persigue esas empresas, quiere empresas humanas, empresas que, oye, tal vez muchos no se lo preguntan, pero el que se lo pregunta quiere ver ese tipo de empresa. Vamos a tener presiones económicas y optimización de presupuestos. Yo les digo, un gran cambio de un sector que se vio muy impactado en esto, pues ha sido el sector financiero. Yo no sé cuánta es la cantidad de sucursales bancarias que han cerrado en Chile, pero son montones porque empezaron a ir a una dirección de optimización de costos de no tener más sucursales presenciales. Entonces dijeron, ya, vamos a cerrar sucursales presenciales y vamos a atender a todo el público de forma digital. Ya, ¿y eso cómo impacta la experiencia de servicio? ¿Cómo impacta? Entonces, todo este tipo de presiones económicas tienen que perseguir un poco la visión de la compañía. Vamos a tener más valor por mejor costo, y esto es muy importante. ¿Qué es el valor? Yo solo estaba hablando en el último curso, yo creo que Maripaz estuvo. ¿Cuál es la propuesta de valor de una empresa? Si yo les pregunto hoy, ¿cuál es la propuesta de valor hoy de la empresa y por qué es importante la equidad en ella? Alguien que me cuente su propuesta de valor. Calidad, Claudia, al consumidor. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la estrategia de valor? A ver si alguien se anima. A ver, Vicky, a ver, yo hablo y hablo, me siento solita. Sé que hay acá hartos conectados, pero no sé. Sí, Póngamelo en el chat si no quieren hablar. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene su empresa? Por ejemplo, yo les hice un ejemplo de la mía. ¿Cuál es la de Cercal, Vicky? ¿Cuál es la de Cercal? A ver. A ver si Vicky está ahora acá. Sí, la propuesta de valor es acercarnos al cliente, Bien. la satisfacción Intimidad, del ¿no? cliente. Intimidad Claro. con el cliente. Intimidad con cliente. Bien. Por ejemplo, tal vez una empresa logística, una empresa productiva va a ser excelencia operacional. Tal vez una empresa como Red Bull va a ser marca, vendo por marca. Entonces, cada organización tiene una propuesta de valor determinante, y ahí entra el proceso de equidad. Y nos vamos dando cuenta que según la estrategia vamos focalizando el cómo eso contribuye a nuestras ventas, cómo contribuye a nuestra continuidad de negocio. Los ciclos de vida menores en los productos. Nosotros tenemos que entender que los productos cada vez tienen ciclos de vida más acortados. De hecho, ahorita con los procesos, yo creo que Maripaz, que es experta en logística, se ha dado cuenta de los tiempos, cómo se nos han extendido en procesos de distribución logística, cómo esto perjudica la experiencia del cliente y cómo es determinante que los profesionales estén comprometidos, porque hoy todo es contrarreloj. O sea, ¿cómo logramos que eso se vea? A través del engagement. Hoy es muy difícil lograr estar controlando todo con sistemas, y vamos en esos ciclos de vida más
más limitados va a venir. Y los cambios regulatorios. Hoy, con la incorporación de Data Integrity, un registro que está errado, un protocolo que se completó pero no se firmó, un dato mal puesto nos puede significar una certificación, una habilitación de un producto. Entonces, claramente los cambios regulatorios se incorporan y lo peor que podemos hacer es no involucrar al personal. Lo peor que podemos hacer es que el personal no sienta que tiene una responsabilidad detrás de ese cambio, detrás de un rol. Y esto lo podemos hacer primero garantizando que haya entornos meritocráticos, que hayan políticas que se profundice la meritocracia y de ahí empezar a ser parte del equipo de las decisiones que toma detrás de sus sistemas. Yo esto lo hablé, no me voy a meter mucho, pero yo les invito a que cuando hagamos procesos de equidad lo veamos como un proyecto, ¿ya? ¿Por qué les hablo como proyectos o programas? Porque es un mecanismo que contribuye a la visión de las organizaciones. Entonces nosotros tenemos la organización que tiene un propósito, ¿cierto? Que va a tener un propósito aquí, que va a tener una finalidad. Comúnmente cuando nosotros hacemos programas de equidad o queremos incorporar un proyecto que promueva la equidad, va a tener que entrar aquí, ¿sí? Tiene que partir desde la visión. Es difícil seguir para este lado si no hay una conexión entre el proceso de la equidad a la visión o propósito de la organización. Y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacerle y responderle a alta gerencia es ¿por qué la equidad contribuye a mi propósito, a mi finalidad? Esto es determinante para que realmente se construya en una vertical de trabajo organizacional, más allá de una certificación. Por ejemplo, hoy contribuye al poder incorporar políticas de integridad de datos en las empresas, a poder contribuir a disminuir los hallazgos en auditorías. ¿Por qué? Porque indirectamente cuando yo tengo un entorno más meritocrático, puedo responsabilizar más a las personas detrás de sus decisiones, no por su género, sino por las decisiones que se toman en torno a los procesos. Después de aquí ya yo empiezo a construir una estructura y empiezo a definir un área programática. Y aquí en Equidad podemos tener varias áreas programáticas. Podemos tener una certificación, por ejemplo, la 3262, Equipares, bueno, la que sea. O puedes empezar a establecer áreas programáticas que me interesen más. Por ejemplo, podríamos empezar con un área programática, por ejemplo, fortalecer o atraer más talento. Y dentro de la atracción de más talento, puedo traer una vertical de equidad para atraer más talento dentro de la organización. Todo depende el foco, pero tiene que ir vinculado a la visión del negocio. Si no está vinculado a la visión del negocio, esto va a quedar algo que queda como esas políticas que no quedan de Estado, va a quedar determinado a un gerente que esté o va a quedar determinado a una cabeza que esté y si esta cabeza se va, se pierde. Y eso es lo que no queremos hacer, queremos que quede vinculada a la visión del negocio. Entonces, cuando me dicen, Claudia, yo quiero promover la equidad, ya, muy bien, pero la alta gerencia lo tiene considerado dentro de su modelo de negocio, o sea, le contribuye a su continuidad de negocio, ha visibilizado eso para que así pueda ser un programa continuo. De ahí se definen áreas, empezamos a trabajar programas, porque la equidad de género trae varios programas o trae un programa integral que se convierte en proyectos, ¿ya? Puede ser mini proyectos o un gran proyecto. Por ejemplo, dentro de las áreas programáticas que vamos a ver, el proceso de selección entra a ser un proyecto que se trabaja entre digamos, las cabezas y el área de recursos humanos o gestión humana. ¿Por qué se los digo que lo vean como proyectos? Porque si no, también cargamos a una sola persona con todo el peso del sistema de calidad, que nos implica un proceso de equidad o que nos implica un proceso de mejora. Entonces aquí hay que armar un sistema de proyectos que sea un proyecto que termine o un programa que termine en múltiples proyectos que nos permitan ir cerrando las brechas que hicimos del diagnóstico. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es importante que entendamos que los proyectos específicos son los que generan que los objetivos de las empresas se lleguen o que la visión de la empresa se llegue, la misión a la que estamos contribuyendo. Entonces, ¿qué voy? Ya vemos qué persiguen las normas, ya vemos qué persiguen las empresas, ya vemos qué persigue el liderazgo y por qué la industria 4.0 no lo pide. Ahora tenemos que ver el cómo hago todo esto, porque si nosotros enmarcamos a querernos comer este elefante de una sola manada sin hacer proyectos, va a ser difícil que logremos el objetivo. Por ejemplo, dale, nos certificamos, súper, pero bueno, ¿y cómo lo mantenemos? Porque yo vuelvo y les digo, yo se los digo para cualquier norma, certificarse se logra, lograr un sello Equipares, porque todos nos enfocamos hasta que llegamos y abrimos la champaña. El problema viene después. Que se me fue la gerencia de gestión humana que estaba a cargo de esto y se me desbarató el proyecto. ¿Cómo hacemos que eso no nos pase?
O, por ejemplo, que efectivamente teníamos algo muy fuerte, pero se fue desinflando porque pues ya tuvimos la certificación, ya tenemos ese sello que queremos. Entonces, los proyectos son los que nos permiten garantizar que esto quede dentro de una cultura organizacional y pues logre la finalidad no solamente de establecerse, sino mantenerse. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque si incorporamos una cultura de proyectos, que esto, bueno, para los que están en el programa de BPDoc van a tener un módulo de esto, no me voy a enfocar, pero lo más importante de que yo les recomiendo que cuando incorporen estas políticas locales o regionales, hagan una metodología de proyecto porque podemos hacer las cosas con, digamos, tener más avance con menos tiempos y menos recursos, porque tienen un manejo de control de los cambios, porque tienen una eficacia dentro de la organización, porque pueden trabajar más con el cliente interno del proyecto y externo, porque tienen mayor calidad en lo que quieren hacer, porque involucra a los individuos de la empresa a tomar decisiones, porque entrega soluciones y porque tiene una base del conocimiento. O sea, todo lo que hacemos en un proceso de incorporación de equidad tiene que quedar en una base de conocimiento que no se pierda después de la certificación, sino que quede en la organización. Entonces, cuando empiecen, por ejemplo, estamos trabajando en equidad y nos quedaron unas brechas. Bueno, trabajen esas brechas en metodología proyecto, con un agente de trabajo, con un responsable, considerando las variables que entran al proyecto, considerando los recursos claves, involucrando a los diferentes líderes de la empresa, o si no, pues yo les insisto, esto va a morir. Yo hice un webinar de Cercal, que les voy a pasar, que es un webinar de cómo hacer una gestión de proyectos con base a PMI, se los voy a pasar si lo quieren ver, link, para que no lo trabajen tan holísticamente como, vamos a certificarnos, sino armen un proyecto. Armen, constituyan un proyecto, definan un logro, un objetivo y de ahí empiecen a ejecutarlo para que se vean los resultados. Bueno, esto no me va a meter tanto y bueno, cuando empezamos a incorporar procesos de equidad para las empresas que ya lo lograron, que estoy muy orgullosa, pues acá está Maripaz que también ganó Intercarrier el premio de CREA, que son empresas que llevan eso, generalmente pues uno de los puntos es que se fracasa mucho en el proceso, muchas cosas que se tenían planeadas, como no es como algo que vaya a ser planito, nos vamos a dar cuenta que habían cosas que no previmos, tiempos que no vamos a alcanzar a obtener, inclusive es cambiar el switch de las personas dentro de las organizaciones toma mucho tiempo, entonces hay que empezar a planificar en base a que vamos a fracasar, o sea, qué temas podrían hacernos fracasar, que se nos vaya una persona, que cambien las prioridades de la organización, que no tengamos los recursos. Esto planificarlo cuando estamos empezando a ver esas políticas va a ayudarnos a poder determinar bien si es el momento adecuado y tal vez ir acortando el scope. Tal vez, no me va a certificar inmediatamente en todo, pero voy a empezar a atacar algunos puntos en el caso de que me vaya a generar un conflicto. Y esta imagen yo siempre la muestro porque sirve para todo, ¿ah? Pero cuando nos planteamos proyectos de equidad, comúnmente una de las grandes dificultades es llegar efectivamente a lo que nosotros queremos. Entonces, una cosa es lo que solicita nuestro usuario, lo que nosotros queremos, y otra cosa es el resultado final. Entonces, esto lo hablo en proyectos. Siempre definamos muy bien cuál es el scope que queremos alcanzar. Por ejemplo, nos queremos certificar, queremos mejorar o retener nuestro talento o ambos, queremos mejorar los procesos de selección. Definamos muy bien el scope del proyecto de equidad. Porque tal vez no todos queramos certificarnos, tal vez algunos de nosotros queremos mejorar algunos indicadores, o tal vez algunos de nosotros queramos estar en el listado de paridad de género, por ejemplo en Chile, que es un listado de las empresas que ya empiezan a medir su paridad, que es, voy a ponerme meta, ya empezar a medirlo para empezarlo a mitigar, pero enmarcarnos en un proceso de certificación de equidad implica definir muy bien el alcance y comprometer mucho alta gerencia o podemos fracasar en el intento y no lograr llegar al objetivo. Y yo sé que las empresas que ya llegaron al objetivo no fue fácil y ahorita están en el desafío de mantenerlo y poder seguir obteniendo recursos y demostrando que eso genera valor. Y no es fácil cuando incorporas talento. Son varios desafíos, pero definir bien el scope es determinante. Por eso todo parte con definir bien e involucrar a alta gerencia. Yo les digo, a pesar de que tengamos muchas ganas de hacerlo, si alta gerencia o los que están acá conectados, que tienen ganas de conocer e incorporarlo, si nuestra alta gerencia, CEO, CFO, o nuestro comité o directorio, o si somos una empresa más mediana, nuestro gerente general, no lo ve, va a ser difícil que avancemos. Entonces, por eso tiene que haber una autorización formal del proyecto y pueden partir con un acta de constitución específica de lo que se quiere alcanzar.
definir todas las actividades. Y acá yo entro a hacerles, a veces cuando empezamos con estos programas de certificación los vemos un poquito, ya hay que hacer procedimientos, pero hay que detallar bien todas las tareas, porque parte desde el cambio de la comunicación que tenemos en la empresa, las fotografías, la web, hasta cambios determinadamente de cómo se estructura un perfil de cargo. O sea, imagínense que vas a tener que entrar al detalle de, por ejemplo, ya no puedes ir, se busca candidato, tiene que ser mensajes con candidato o candidata. Entonces hay muchos temas del lenguaje que van a entrar a modificar todos los documentos que probablemente hoy tenemos. Imagínense los procedimientos de operación de una planta. Tenemos que empezar a ver todas esas actividades y mapearlas bien y definir muy bien el responsable, porque yo les digo, demórese en la planeación, tómese el tiempo de planificar adecuadamente para que posteriormente cuando ya entremos a hacer el proceso pues sea mucho más efectivo, porque si no planificamos bien van a sufrir y tienen que tener una persona muy motivada que esté moviendo toda la pelota y que esté ahí al pie todo casi avanzando, si no vamos a fracasar. Y después de planificar, que para mí es donde está como el mayor enfoque, llevar a cabo la gestión del proyecto. Debe haber una persona encargada que esté monitoreando que las tareas pues se vayan llevando a cabo y realizando. Medir los avances y formalizar el cierre. Ojo, si no me quiero certificar, puedo formalizar el cierre con una mejora de un KPI. Por ejemplo, logramos documentar todos nuestros documentos a través de una política de equidad de la organización, difundimos, capacitamos, bueno, pueden ir ahí en eso. Yo les voy a mandar un formato a quienes terminan este webinar junto con las normas, que se llama plan de acción, para que ustedes puedan utilizar esa metodología que les voy a dejar para que hagan sus planes de acción. Eso es muy importante después de este punto. Y esta gráfica a mí me encanta porque a veces tenemos muchas ganas, lo pongo mucho, que es una campaña que se hizo de las pilas en los años 90, pero hablaban potencia sin control no sirve de nada. Entonces hoy podemos tener muchas ganas de incorporar políticas, acciones, pero si no establecemos buenos métodos de control, buenos KPIs, compromiso de alta gerencia, va a ser difícil que lleguemos a puerto. ¿Bien? ¿Tienen preguntas, acotaciones, algo que quieran comentarme? Nada, todo bien. Listo, pues yo aquí voy a seguir. Entonces, bueno, como para ir cerrando, ¿por dónde podemos partir? O yo creo que esto ya lo tienen para los que están en la 3262, y la norma es clara, te establece pues los puntos que tienes que seguir, das políticas, pero yo sigo sintiendo que siempre las ISOs nos dan un estándar que no es tan estándar porque cada empresa es tan puntual, tan única, que yo lo que les quiero decir es, la norma en sí te define un qué, pero el cómo es múltiple, es variable, así que no nos podemos cerrar en los cómo, hay que abrirnos a hacer diferentes cómo y establecer esto. Entonces, sí o sí, hay unas variables que no son de la norma, yo lo voy a hablar desde un punto de vista de cuando las organizaciones nos centramos en las personas, ¿bien? Porque, vuelvo y les digo, las normas de equidad nos van a entregar sistemas, y yo hice un webinar de la norma 3262 y se los voy a publicar para que ustedes lo puedan ver. Pero hablemos más del propósito, que es centralizar nuestros sistemas en las personas. ¿Cómo logramos hacer que las personas tomen mejores decisiones en los sistemas? Y ahí empieza a hablarse de la calidad de la selección e inducción al personal. Y ojo que la inducción al personal a veces creemos que es la inducción a su puesto de trabajo. No, la inducción, por ejemplo, a su código de conducta, al código de ética, a las políticas de compliance, a las políticas de género, a la compañía, a la historia, a lo que esperamos de él en valores, a los valores organizacionales, porque vuelvo y les digo, el gran tema que tenemos en las organizaciones hoy va en torno a una competencia técnica, pero en gran mayoría a una competencia de la organización. O sea, ¿cuál es el criterio que voy a tener yo en mi trabajo? El criterio en torno a cómo me comunico con mis compañeros, a cómo me comunico con mis jefaturas, a cómo me comunico con mis clientes, a cómo tomo las decisiones en mi puesto de trabajo. Entonces, la inducción tiene que ir profundizada a los valores. Ahí no sé si alguno de ustedes me quiera añadir algo allí. ¿Cómo podemos hacer un proceso de inducción más enfocado a la compañía? Obvio, al puesto del trabajo, todo lo que quieras, pero a la compañía. ¿Cómo logramos que las personas desde la inducción puedan entender un poco el criterio que tienen que usar dentro de la empresa? A ver si alguno se anima ahí de compartírmelo. Generalmente ayuda a los procesos de onboarding cuando se hace como se junta varias personas que hayan ingresado en un determinado periodo de tiempo y ahí se habla, ojalá alguien del comité
ejecutivo, a la alta dirección, pueda transmitirle esto que tú estás hablando, los valores, la visión, el propósito, la propuesta de valor de la compañía. Eso sirve mucho, yo creo, para alinear. Oye, mira, Maripaz, qué buena idea la que estás dando. Oye, que la alta gerencia sea quien comunica hacia dónde va la compañía, hacia dónde va su foco. O sea, qué diferencia es que que persona de recursos humanos me dé una charla que me la dé el gerente general, a que haya una preocupación en torno a que es importante. Creo que es un tema que tú estás tocando ahí, que podemos utilizar, inclusive sin certificarnos, que ya podemos incorporar todo dentro de las prácticas de onboarding. Muy bien, calidad en la organización del trabajo. Entonces, yo voy a pensar perezosamente, y yo esto se lo digo mucho a mi equipo porque cuando entro a proceso me doy cuenta que pensamos muy complejamente, entonces hacemos procesos muy complejos. ¿Y qué pasa con los procesos complejos? Entre más sea complejo el proceso, más difícil va a ser ejecutarlo y más errores se van a cometer. Simplificar es una muy buena estrategia para mejorar la organización del trabajo. Por ejemplo, a mí me pasa con los registros. Tenemos muchos campos en los registros que nunca se completan. Hay que quitar esos campos si no se requieren. Hay que entrar un poco al detalle en la organización del trabajo para pensar, ¿realmente esto es necesario? A mí me pasaban mis informes, por ejemplo, me daba cuenta que repetía la misma información en varios informes y dije, pero ¿para qué le hago perder tiempo al cliente en leer la misma información en varios informes? ¿Para qué pierdo tiempo yo de que la persona ponga la misma información en varios informes? ¿Para qué pierdo tiempo en imprimir esos varios informes? Hagamos y consolidemos todo en uno. Entonces, la calidad de organización del trabajo parte en pensar más simplemente. Yo le digo a mi equipo pensar perezosamente. Entonces me decían, Claudia, va compatible con calidad? Claro, porque entre más simple, más concreto, más rápido, más intuitivo, vamos a lograr disminuir los errores. Gran parte de los errores también parten de cómo nos podemos organizar. La innovación desde la base del empoderamiento de los trabajadores. Eso contribuye mucho a la equidad. Cuando nosotros formamos sistemas equitativos e invitamos a las personas a ser parte de esos sistemas, uno de los puntos que se quiere promover es la innovación y que los mismos trabajadores nos digan, oye, pasa este problema. A mí me gusta mucho que mi equipo, por ejemplo, la analista que hace el informe me dice, Claudia, podemos cambiar esto en el sistema porque no hace sentido. Qué bueno que eso pasa, ¿no? Que la persona que está haciendo la operación o que está haciendo el trabajo pueda levantar la mano y decir que esto cambia. A pesar de que ustedes crean que esto es común, no es tan común en las organizaciones que el personal operativo nos haga ver oportunidades de innovación pequeñitas, por ejemplo, cambiar un aspecto de un documento y hoy cómo centralizamos eso en los sistemas de equidad, porque la equidad no es solamente cómo hacemos, es cómo escuchamos, cómo nos llegan a nosotros esas mejoras en sus procesos que les haga disminuir tiempo, porque hoy, claro, decimos queremos que la gente tenga más tiempo, bueno, trabajemos en sistemas más ágiles, ¿no? Yo creo que es una buena medida. Empecemos a innovar desde la base, desde quienes hacen ese trabajo y preguntémosle, oye, ¿cómo podemos hacer esto más velozmente? ¿Cómo podemos hacer esto más rápidamente? Y son pequeños cambios. Por ejemplo, ahora nosotros estamos tratando de hacer una alianza con una empresa que es DocuSign, no sé si ustedes la conocen, una empresa americana de firmas electrónicas que trabaja con varias empresas. Estamos firmando una alianza para empezar a sensibilizar de la disminución del papel en la industria, porque y no solamente la disminución del papel, es empezar a trabajar con digitalización integral de nuestros procesos de validación, de registros. Y esto va a ayudar a que tengamos más comunicación, a que por ejemplo, Maripaz decía, oye, Clau, hay gente que tiene su vida personal y qué rico que yo pueda trabajo en una empresa logística, pero puedo hacer de vez en cuando un trabajo remoto. Tal vez no siempre porque tengo una operación, pero tal vez, ¿y cómo podemos lograr eso a través de la tecnología? De otra forma no lo vamos a lograr, porque hoy en los procesos que hacemos en planta tenemos que estar presencialmente. Si empezamos a trabajar roles un poquito más electrónicos o digitales, podemos empezar a brindar más esa flexibilidad. Bien, la gestión del desempeño. Miren, ¿sabe qué pasa acá en esta gestión de desempeño? Que yo siento que la gestión de desempeño a veces queda solamente en cumplir. Bueno, me obliga a ser humana que haga una evaluación de desempeño. Y ahí veía un video que había en LinkedIn de unas de personas que se iban a suicidar y las personas que son rescatistas, cómo le pegaban la pantada y lo entraban para que no se tirara. Y yo creo que la evaluación de desempeño va un poco allí. O sea, hay personas que tal vez no están dando lo mejor de sí por X o Y. La evaluación tiene que ayudarnos a darles ese impulso, a hacer una mentoría, a decir, ven, yo por ejemplo las evaluaciones de desempeño nos metemos bastante al detalle en cada punto y, por ejemplo, promovemos la autoevaluación y la evaluación. Entonces, nosotros se autoevalúa la persona, la evalúa su jefatura y sacamos un promedio. Y el resultado es el promedio de los dos. Porque tanto la visión que él tiene como la que tiene la jefatura es importante y empezamos a vertir cada punto porque hay diferencia. Y yo me doy cuenta mucho que las personas se evalúan más fuerte, se evalúan peor. ¿Sabes? Por ejemplo, es muy gracioso porque cuando llegan a mí, yo les puse una nota muy alta y ellos se ponen muy bajo.
Y ahí empezamos a debatir, pero las evaluaciones de desempeño no pueden ser sistemas, bueno, porque estoy obligado a evaluar. Hay que sensibilizar a las jefaturas, que son los sistemas de dar ese impulso a las personas o de dar ese coach que puedan requerir o empezar a impulsar eso en las compañías también para ser más meritocráticos. Yo creo que hay una oportunidad, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo he visto muchas empresas que se hace la evaluación, un checklist que completamos, ¿no? Se completa, se entrega, y avanzamos. Y esto tiene que ser instancias que promuevan la equidad. Y yo, por ejemplo, ¿qué les invito? No sé cómo lo hacen hoy, yo lo estoy haciendo en mi empresa, yo vinculo los valores a la medición de desempeño. ¿Por qué incluyo los valores? Porque me gusta que cada quien se haga una autoevaluación de cómo está viviendo los valores. Y me gusta que los jefes también hagan una evaluación de cómo están viviendo los valores, porque los valores para mí son tan importantes como la ejecución de actividades. Es una buena medida, porque la idea es que ir o lo mismo, las políticas. Hay que ir cruzando para que no se nos vuelva una carga administrativa muy fuerte. Ustedes me pueden contar cómo hacen sus evaluaciones de desempeño, si alguien me quiere contar, cómo lo ven que se vienen las empresas, si ven que es un checklist, solamente que se hace. A ver si alguien se anima ahí a contarme. ¿Nadie? Está bien, no pasa nada. Ay, yo sigo hablando sola. Y están bastante silenciosos el día de hoy. Y eso que tienen Están para silenciosos. el micrófono. Y yo tomé café y hablo, y hablo, y hablo. Bueno, estoy leyendo un libro que está muy bueno, que se llama Nada es casualidad. Bueno, yo le harto libro. Si quieren recomendaciones de libro, díganme lo que quieran, yo les paso recomendaciones. Y es un libro muy interesante que habla un poquito precisamente de los sesgos que vamos construyendo en torno a lo que vemos. Entonces, las personas que son antiguas van a tener más sesgo que las nuevas. Cómo trabajamos esos sesgos, y uno de los puntos para trabajarlos son las evaluaciones de desempeño. A veces no tenemos tiempo para estar capacitando a todo el mundo, pero la evaluación de desempeño puede darnos esta media para ir quitando esos sesgos. Bien, ¿qué más? Bueno, ya acá vimos hacia dónde vamos en términos de inducción y de evaluación. Hablemos un poco de temas concretos que podemos empezar a hacer para ser más meritocráticos y equitativos. Oportunidades de desarrollo para los profesionales que están en las empresas. Esto es algo que gusta mucho, la gente quiere sentir que puede crecer, que puede cambiar de área. Por ejemplo, estoy en un área que no me gusta, puedo cambiar, es bueno. Hay otro punto que se llama los coaching. Y los coach, a mí me di cuenta que había mucha oportunidad ahí en poder generar coach más que capacitaciones. La capacitación está muy buena, pero cuando queremos pasar a una persona de un rol operativo, un rol de dirección, muchas veces no es tan fácil para esa persona ir desarrollando las habilidades que se devengan. Entonces, trabajar coach son positivos, y los coach pueden ser los mismos colaboradores que puedan postularse a ser coach de otras personas, como en las universidades. No sé si se acuerdan cuando uno entra a una universidad, que siempre te pone una persona que te acompaña como para ese proceso en la universidad. Bueno, es algo que podemos incorporar en las empresas también para apoyar en esos entornos más meritocráticos. Las compensaciones enfocadas a productividad, pero enfocadas a la visión del negocio de la empresa. Miren, es por ejemplo, yo quiero que las personas mejoren su calidad de registros, pero les pago un bono por cuántos registros generan. ¿Puede ir de la mano la compensación con el resultado? Yo les invito a analizar las compensaciones actuales, sus bonificaciones actuales con sus equipos, y ver si pueden darle la vuelta a KPIs que puedan ser más relevantes, porque sí o sí las compensaciones generan más equidad, pero las compensaciones se pueden trabajar no siempre monetarias, pueden ser otro tipo de compensaciones y enfocarlos, por ejemplo, a los valores. Ven, para el equipo que tenga mejor resultado en los valores de la compañía, no sé, pueden ir promoviendo para que la compensación vaya en torno a esa visión de negocio que tenemos equitativa. Seguridad laboral, infraestructura, condiciones de trabajo, por ejemplo, qué bueno es cuando podemos entender, por ejemplo, que pueda partir esa equidad de tener un entorno de trabajo más cómodo, una pantalla, un espacio más limpio, donde guardar mis cosas. Y yo creo que sí o sí algo que ayuda mucho al proceso de equidad y meritocracia es un liderazgo cercano, es un liderazgo de escucha, es un liderazgo también muy personal, yo lo llamaría, lo hemos hablado, muy único, porque cada uno de nosotros es único, pero qué bueno es que las empresas tengan liderazgos cercanos. Eso
Eso nos ayuda mucho a que las personas hablen y nos cuenten qué puede estar pasando antes de perder talento, y ayuda también a que haya una cultura más meritocrática. Si al fin y al cabo yo siento que con mi líder puedo hablar, puedo conversar, voy a sentirme más meritocrático en un entorno más equitativo. Esta gráfica es una gráfica que mide los diferentes aspectos en las centralizaciones de las personas en las empresas, como los 3 verticales más importantes: infraestructura, liderazgo y seguridad laboral, y los otros puntos que entran en este centro de las personas. Cuando empezamos a ver las personas como centro en los modelos de negocio, la gran pregunta es, ¿la equidad hace parte de eso? Si yo digo, soy una empresa que quiero focalizarme en el centro de las personas porque lo necesito para mi continuidad de negocio, pues empezamos a ver que la equidad es determinante. Es determinante. Y no la igualdad de género, no estamos hablando que la mujer sea mejor, no, es como creamos un entorno equitativo que me haga que todas estas variables pues se genere mucho más amigablemente. Bueno, entonces, como para ir cerrando el punto que vimos hoy, yo creo que es una responsabilidad de quienes participamos acá en esta charla y que me han escuchado, el empezar a ver esto como un estilo o como un propósito, porque ¿cuál es el gran problema que tenemos? Hoy tenemos una industria latinoamericana que lamentablemente ha disminuido, así no lo crean, o sea, a nivel de nuestro posicionamiento en producción mundial, representamos tan solo el 3% de los productos mundiales, tenemos desabastecimiento de medicamentos, así no lo crean, tenemos problemas en importación porque no producimos mucho y hemos tenido cortes en las cadenas de suministro a raíz del COVID, tenemos más tiempos tiempos de espera para tecnología, para compra de productos, materias primas, tenemos déficit tecnológico, nos falta más empresas y más soluciones tecnológicas para incorporar. Entonces, la transformación de la industria viene de un cambio switch del talento en poder promover soluciones que sean más veloces, más costo efectivas, y uno de los puntos es del talento. Entre más talento formado y potenciado tengamos, vamos a ser más competitivos. Es importante empezar a incorporar nuestro talento, no habilidades solamente técnicas, sino gestión. Por ejemplo, Excel. Miren, yo les cuento esto porque no sé cómo sean vuestras empresas, pero Excel es un sistema determinante para que las personas puedan hacer un buen trabajo. El seguir potenciando esas habilidades más de gestión, de innovación, va a ayudar a que el equipo sea mucho más equitativo y que las iniciativas que estemos haciendo sean más potentes. Excel, Power BI, PowerPoint, herramientas bueno, Power BI es una herramienta de análisis. De hecho, voy a hacer un webinar de Power BI porque quiero que las personas empiecen a analizar datos. Muchos de nosotros, claro, ustedes tienen un poco de sistemas que hacen datos, pero ¿cómo los analizan? ¿Dónde llegan? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué pasa después de eso? Tener comunidades dentro de las empresas, participar, invitar a las personas que participen en encuentros para debatir, poner sus puntos de vista. Y bueno, ustedes también ayudarnos a nosotros a que estas iniciativas sigan siendo palestrantes. Nos encantaría que ustedes sean palestrantes. Maripaz, sé mi palestrante en alguna charla para que sigamos potenciando toda tu experiencia, porque eso nos ayuda a que las empresas y los colaboradores y colaboradoras pues puedan empezar a encontrar canales de charlas que les importe. Por ejemplo, cómo hago mejor un proceso de selección, qué aspectos puedo tener, mucho más al detalle de lo que hemos visto hoy normativo. Y por último, pues yo sigo potenciando. En las empresas tenemos que lograr accountable en las personas, que es una palabra que no está en español, pero que es al fin y al cabo cómo logramos que las personas tomen decisiones para que sean proactivos y se anticipen con buena actitud y que se enfoquen en los resultados. Miren, esto no es fácil. Entre más crecemos, más difícil. Si somos grandes empresas, muy difícil porque se va perdiendo la cercanía, se va perdiendo el contacto. Cuando somos empresas más chiquititas, mejor, pero pues no nos podemos quedando siendo empresas chiquitas. Entonces, el accountable parte por nosotros, cómo potenciamos el compromiso, la proactividad, la responsabilidad de las personas, y parte de las políticas, de los valores de las empresas y de toda esta parte holística que a usted le suena como macháchara, pero que al fin y al cabo es determinante para el futuro. Y yo por acá les dejo un libro que a mí me gusta mucho, que es Sapiens, que es un libro de la evolución humana, que lo estoy leyendo y es muy didáctico, es un libro como en especie de cómics, pero nos hace ver cómo el ser humano ha ido evolucionando y cambiando y transportándose hasta la época de ahora, y no llevamos tanto tiempo. O sea, el gran desafío que hemos tenido como humanidad ha sido cómo logramos desarrollar en tan poco tiempo tanto control de todo lo que pasa en el mundo, de nuestra tecnología, y todavía estamos aprendiendo cómo empezar a conciliar la tecnología con las personas. Y un punto determinante va a ser
las mismas personas, o sea, las habilidades que tengan para tomar decisiones, para escuchar, para mejorar, para contribuir. No importa el tamaño de empresa que tengamos, entre más promulgamos la equidad a través de los sistemas de innovación, eso nos va a ayudar a ser más competitivos. Así que nada, pues muchas gracias, Vicky. Yo creo que terminé por hoy. Yo tengo varias tareas que les voy a pasar. Bueno, les voy a pasar el compilado de las normas porque quiero que las vean. Realmente, el manual más divertido que les voy a pasar y como más completo es el español, que es un manual muy bueno en términos de cómo como empresas podemos incorporar eso. Se los voy a mandar a todos y todos para que lo sigan. Es un manual muy completo y tiene checklists ya listos que podemos incorporar. Para mí, la normativa española es bastante fácil para las empresas en el punto de si se quiere incorporar una política de certificación chilena o total. Les voy a pasar el compilado de la CEPAL para que ustedes tengan pues indicadores de todo lo que les hablé hoy, lo tengan ya desde el informe de la CEPAL que nos entregó a América Latina. Y me quedé con algo más, Vicky, que iba a compartir. Ah, bueno, el link del webinar de proyectos que les pueda servir como para estructurar un proyecto de equidad, que eso es bueno. Y creo que eso, ¿no? No sé si me quedó algo más pendiente, Vicky, de lo que dije de lo que iba a hacer. Creo que era esos puntitos. Igual estos los podemos compartir junto con sus certificados cuando ya estén generados. Ahí se los compartimos vía correo. Exacto, exacto. Gracias, Vicky. Bueno, y no sé, me gustaría saber sus comentarios, sus inquietudes, sus estos, qué les pareció, qué dudas tienen y que me propongan qué temas les gustaría que ampliemos para las próximas charlas para que así podamos empezar a potenciar un poquito más los problemas, no problemas, llamémoslos los happy problem que ustedes tienen en estos procesos de incorporación de que hay género dentro de sus empresas. Y no sé, Vicky, si todos tienen la camarita, a ver si quién se anima a poner la cámara. Sí, estoy tomarme la foto. invitarlos como panelistas para que me acepten y puedan colocar su cámara. Si solamente tienen que aceptar a donde los estamos poniendo como panelistas para que se animan y pongan la camarita y de ahí vayamos tomándonos la foto. Y bueno, para los que quieran también, los que quieran, la Fundación también brinda charlas gratuitas en sus empresas, tenemos múltiples charlas que podemos hacer para acompañarlos en estos procesos también que ustedes están, desde procesos de selección, conciliación, violencia, sesgos de género, bueno, todo. Entonces ahí pueden contar con nosotros. Ahí veo a John Freddy, bienvenido Diego, los veo aquí conectados. Cuéntenme cómo les pareció, qué temas tenemos que charlar para el próximo encuentro, qué temas nos van a contar ustedes, que van a ser los protagonistas de los próximos encuentros. Así que, ¿quién se anima? John Freddy, ¿tú te animas? Mira la sonrisa de John Freddy. ¿Qué dientes tan blancos, John Freddy? No te escucho, a ver, John, habla a ver si tú. A ver. ¿No? No te escucho. Ahora sí, ya te escuchamos. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Pues bueno, muy interesante la charla del día de hoy. Digamos que me interesó el tema de la licencia de la maternidad. Pues digamos que comparto mucho lo que decía el compañero Juan. En mi caso fue, digamos, muy similar. Digamos que de mi parte sí es necesario como que amplíen este tema para la mujer, beneficiando a la mujer y pues a su hijo. Y también pues que tengan un cierto apoyo, digamos, de los padres, porque pues digamos que este rol también es, digamos, fundamental que sea ejecutado pues también por el papá. Digamos que una charla muy provechosa, muy buena y pues espero participar en más. Gracias, John. Mira qué importante, ¿no? Cómo también, si queremos ser padres, podemos ser parte, cómo las empresas nos sensibilizan, porque yo creo que ya están las herramientas, pero nos sensibilicen. Bueno, Diego, ¿y tú qué opinas? Ya, hola. No, yo creo que el tema es muy importante comenzarlo a tocar desde los líderes. Yo creo que primero la parte de comunicación, lo que tú mencionabas, que los líderes sean parte de este cambio de equidad, de igualdad en el tema, por ejemplo, en el tema de paternidad y maternidad. Adicional, creo que es importante el tema del lenguaje, ¿no? Como de a poco vamos siendo más, no sé si utilizar la palabra incluyente o equitativo, que tanto las funciones como los nombres de los cargos a futuro pues sean unificados para que no tengan una carga o masculina o femenina, entendiéndolo desde el punto de vista de que hay unos cargos que tienen una carga más de, por ejemplo, operativos de masculino o pongámoslo comerciales femenino.
Entonces, en puntos generales, entiendo que es muy importante esta charla y espero, igual que Freddy, seguir pues participando en este tipo de capacitaciones. Oye, y Diego, ¿qué tema te gustaría tú? ¿Qué tema crees que sería bueno para tu compañía que charláramos después? No, pues principalmente creo que el tema de comunicación, eh, yo creo que el lenguaje, el cómo realmente partiendo obviamente de los líderes y yendo escalón en escalón para futuro, pues que todo el, en que en este caso toda la empresa lograra pues tener un lenguaje inclusivo, propositivo y constructivo entre todo. Entonces yo creo que sería un tema que podríamos abordar a futuro que sería muy interesante. Bien, lo vamos a tomar nota. Muchas gracias, Diego. Bueno, y acá también está Diana. Hola, Dianita, que te veo por aquí. Cuéntame qué te pareció y cómo lo ves tú, cómo lo vives en tu empresa. ¿Cómo ves? A ver si te animas y te escuchamos. Diana Paola Arias. Ahí está. Ahí, Diana, no te escuchamos todavía. No sé si puedas poner tu micrófono. A ver. ¿Me recuerdas la pregunta, por favor? Claro, cómo viviste el webinar y qué crees cómo lo vive tu empresa o cómo tú lo ves, cómo ves esta pequeña charlita que hicimos para ti. Ay, no, una capacitación súper interesante, súper enriquecedora. Ante todo, creo que es muy bueno que ya en las empresas comencemos a implementar este tema, porque es bien cierto que en la industria hay muchas empresas sesgadas, ¿no? Y el tema de los cargos que ustedes mencionaban, hay cargos que la gente cree que es para hombres y una mujer no lo puede hacer. Entonces, me parecen chéveres e interesantes estas charlas que nos ayudan también a sensibilizarnos a nosotros sobre el tema. Bien, Diana, muy bien, súper. Bueno, Macarena, también te veo acá, que estuviste con nosotros toda la charlita. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te fue? A todos. Hoy llegué un poquito tarde porque me atrapó el trabajo, pero alcanza a conectarme. Tranquila. Igual por la empresa, bueno, nos pasó hace poquito que estuvimos con unas visitas global, hace como 2, 3 meses, y uno de los tópicos que vino como a revisar la niña de recursos humanos, un poco de la equidad. Tuvimos un almuerzo, entonces ahí también estuvimos conversando cómo nos sentíamos todas como mujeres dentro de la industria farmacéutica en distintas áreas. Fue como un momento como enriquecedor para las que participamos, así que de ahí salió como cuando vi la invitación dije, voy a participar. Invité ahí a algunas compañeras, no se pudieron unir, también ahí aproveché de enviar a recursos humanos, porque la idea es que se va a empezar a trabajar. O sea, una de las tareas que quedó esta visita es un poco como generar proyectos en base a cómo logramos la equidad y a distintas tareas que vamos ejecutando durante la industria, porque también muchos nos sentimos igual, como que a veces hay áreas como quizás la parte más de control de calidad o documental o aseguramiento, que es como que son muy sectorizadas en mujeres. Entonces, así que también discutimos un poquito en ese momento lo que hablábamos ahora, cómo quizás no hacer esa segmentación en el proceso de selección, sino de verdad revisar las habilidades que tiene uno, el conocimiento asociado al cargo. Así que me gustó harto lo que alcancé a escuchar, que fue así al final, pero así que quedo interesada bastante, así que también espero lo del proyecto ahí a ver qué es lo que llega. Y los libros, Y, sí, yo les voy a mandar libros, les voy a mandar libros y bueno, sepan que es una comunidad y les voy a estar mandando libros para que lean, me tienen que decir qué tipo de libros quieren leer. Yo, biblioteca ambulante, así que cualquier libro. Por ahora les puedo recomendar, bueno, este libro siempre lo recomiendo, El arte de que todo importe un carajo, libro que se tienen que leer en la vida, siempre lo recomendaro. Y ahorita, Nada es casualidad, es un buen libro y Sapiens. Es una buena forma de ir entendiendo cómo nuestros cerebros han ido cambiando, como en eso. Pero muchas gracias, Macarena. Bueno, yo me quedo con la tarea, vamos a hacer algo de comunicación. Ahí, Maripaz, te vamos a invitar de palestrante y todos ustedes pueden ser nuestros palestrantes, solamente tienen que unirse como embajadores para que sigamos compartiendo conocimiento. Y agradecerle pues a Mirna por esta convocatoria, muchas gracias. Vamos a subir este video a YouTube para que lo tengan disponible, lo puedan analizar, comentar. Y a María Virginia también que nos acompaña siempre y a Juan ahí que estuvo también súper activo en la conversación. Nos tomamos una foto, entonces, ¿les parece? Para quienes se animan a poner la cámara y ya vamos cerrando formalmente este webinar. A ver, listo, ahí está Macarena, Diego, a ver quién más se anima, Vicky. Ahí está Luisita, hola Luisa, ¿cómo estás? Ahí Luisa está Karina, ten cuidado, no te me vaya a pasar nada de conduciendo, con cuidado.
A ver, ¿qué más pone? Ahí tengo a Socorro, a María García, Adriana, Claudia, Maribel, Angélica. Bueno, mientras tanto, Vicky, yo creo que ya vamos a ver quién más nos acepta la camarita y recordarles que mañana les va a llegar sus certificados de esta charla junto con la información. Cualquier cambio o esto va a estar disponible ahí al equipo de MEI para cambiarlo. ¿Listo, Vicky? Pues tómanos la foto. Ya. Ay, Dios, Karina, no nos mires. Me pongo nerviosa. Bueno, los acompañamos. A mí me dijeron una vez que me escuchaban en la ducha, así que yo estoy contenta de acompañarlos donde quieran, siempre y cuando aprendamos. De hecho, recuerden, los podcasts o este tipo de encuentros a veces uno lo hace cuando está relajadito, no tiene tiempo, tomándose una copita de vino, así que ustedes nos pueden ver o escuchar donde quieran, pero con cuidado, cuidado, Karina. Listo. Vamos, ahí veo también a Maribel conectada con nosotros. Vamos a tomar la fotito. A ver, Vicky, ¿listo? Ahí vamos. La primera. 1, 2, 3. Vamos con una Listo. más. Ya, vamos con una más. Ahí también mi equipo tras cámaras que también me apoya en la foto. Vamos. Listo. Una ¿Otra? más. Una más y Dale. nos vamos. Ah, bien. Vamos. 3, 2, 1. Muy bien. Listo. Bueno, agradecerles. Recuerden que nos pueden mandar las charlas. Todos ustedes pueden postular a charlas cerradas dentro de sus empresas, sin costo de nuestra parte de los temas que quieran hacer, charlas de la norma, charlas de violencia, charlas, lo que quieran trabajar. Ahí estamos disponibles. Vi que les va a pasar. Y bueno, un abrazo para todos y que tengan un feliz cierre de martes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, Un abrazo. Claudia. Que Gracias a estén todo el bien. equipo. Que estén Gracias. muy bien. Chao. Chao, Cuídense. Bye. chao. Chao.